como tal elementos en activo de alguna institución de seguridad pública, o bien por el punto de vista ya sea estudiantes, todavía alguna licenciatura, o postulantes, abogados postulantes, también para hacer hincapié o hacer mayor precisión respecto a los temas. Digo, y luego preguntar para saber cómo referir los temas. No sé, en el caso de Mari Carmen, Karen, Orisela, Vicente, no sé, alguien es postulante o bien son abogados postulantes o elementos en activo de alguna institución policial. Igual pueden dejar en el chat el comentario, no pasa nada, sin tema alguno. Si bien es cierto, ya tiene un tanto de tiempo, ¿verdad? Que se implementó pues la ley en la materia como tal, pero vamos a abordarla poco a poco. Primeramente vamos a ver qué vamos a abordar, ¿no? Es la pregunta, oiga, ¿y qué vamos a abordar? Pues bueno, debemos de tener muy en claro en qué consiste este registro nacional de detenciones, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué finalidad tiene? ¿Para qué lo vamos a emplear? ¿Quiénes son las personas sujetas obligadas? Implica que todos conozcan, todas y todos conozcamos de este tema, sea el tema desde el punto de vista de la abogacía o no, como servidores públicos en materia policial o no. Oiga, pero si yo soy elemento en activo, no tengo una formación en abogacía, se me complica. Ok, se le complica, pero la realidad es que debemos tener el conocimiento también en el área jurídica, aunque sea someramente. ¿Por qué? Porque sin duda alguna parte de sus funciones es aplicar, ¿verdad? Un marco jurídico también en base a esas funciones, ¿no? Sino cómo tiene el sustento para llevar a cabo esas funciones. Y conocer incluso las consecuencias, porque recordemos que en materia jurídica los delitos, ¿verdad? Bien puede ser que yo despliegue una conducta, es decir, ahí viene traducida como una acción, o bien se traduce como una omisión el hecho que yo teniendo la obligación de realizar tal o cual cosa, alguna actividad, no la llevo a cabo. Entonces, desde ahí estoy siendo una persona omisa, ¿no? Y como servidora o servidor público en esa materia, pues estoy fallando y sobre todo tengo ahí responsabilidades. Responsabilidades que sin duda alguna para un marco jurídico incluso van a llegar a repercutir gravemente. ¿Por qué? Porque se torna esta calidad de servidor público, persona servidora pública, una agravante, es decir, aumenta un tanto más la penalidad, ¿no? Oiga, pero en la aplicación del Registro Nacional de Detenciones, sí, ¿cómo lo llevo a cabo? A eso se va a enfocar, desde qué momento, desde una detención o solamente cuando se ponga a disposición al Ministerio Público, ¿dónde? Partiendo de dónde, ¿no? Es obligatorio para estas instituciones de seguridad pública, obviamente a través de sus elementos, es importante y obligatorio para ellas o para ellos, sí o no, y por qué razón. ¿No? ¿Qué consecuencias traería si en este caso este elemento que pertenezca a esa institución de seguridad pública no logra llevar a esas actividades, ¿no? Y sobre todo, retomar la parte de marco jurídico, ¿no? Oiga, ¿y qué ley aplicaría entonces? Digo, tratándose en este caso de manera muy precisa a Registro Nacional de Detenciones. Aquí refiero a la Ley Nacional del Registro de Detenciones. No obstante ello, nos iríamos un poquito atrás y en este retroceso haríamos la escala, obviamente, en Constitución Federal, ¿no? Esta Constitución Federal que cabe resaltar, y lo reitero luego con los compañeros policías también, el hecho de que no solamente me voy a enfrascar en un marco jurídico que me refiera solo Constitución Federal o bien solamente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino que tengo todo un abanico de ordenamientos jurídicos, tales como, por mencionar algunos de forma así muy solamente enunciativa, no me limito a referirlos, por ejemplo, atendiendo el uso de la fuerza. Tenemos también ordenamientos que como policías debemos conocer, claro, ¿no? Se suma a esta ley nacional también, ¿no? El hecho que conozcamos de algún código de conducta, pues sí. Ley federal de responsabilidad administrativa, pues también, ¿ok? Manuales, protocolos, de hecho sí, ¿ok? Oiga, pero, o por ejemplo, si fuera una institución en particular, llámese Guardia Nacional, por ejemplo, ¿tendrá ley acaso? ¿Tendrá algún reglamento esta Guardia Nacional? Pues sí, tiene su ley y su reglamento, ¿ok? Se suman, ya tenemos más ordenamientos, pero obviamente no lo es todo, ¿verdad? Por eso prácticamente este elemento policial debe conocer no solamente de ese ordenamiento jurídico interno, no voy a atrever así a llamarle, ¿por qué interno? Porque es el aplicable dentro del territorio nacional. Ojo, no me voy a limitar a ese ordenamiento. Sin duda alguna, tengo otros instrumentos también de tipo internacional. ¿A qué me refiero? Acuerdos, tratados, convenios, pactos, convenciones. Entonces, esta situación también debe ser de conocimiento sí o sí de los elementos policiales. ¿Por qué?
porque también guarda aplicabilidad para en nuestro territorio nacional y es obligación de las autoridades mexicanas el conocerlos y de igual manera darle cumplimiento, ¿verdad? Entonces, no nos centremos solamente en un ordenamiento jurídico interno. De hecho, en la publicación que tiene su servidor, es un libro en materia de seguridad pública de poco más de 700 páginas, se precisa este aspecto, ¿no? Es decir, oye policía, oye elemento policial, no te distraigas o no te enfoques solamente en un ordenamiento jurídico interno, sino también visualiza o voltea a ver el hecho de instrumentos internacionales, que se cuente con instrumentos internacionales, ¿ok? Entonces, primeramente vamos a referir qué es entonces este Registro Nacional de Detenciones. Si bien es cierto, nuestro artículo 16 constitucional, puntualmente en el párrafo quinto, hace hincapié, bueno, prevé sobre todo el hecho de que las policías puedan llevar a cabo un registro, o deban más bien llevar a cabo un registro inmediato de una detención. Sabemos que pues para eso se apoya en el informe policial homologado, ¿no? Llenan este informe policial, pues que a su vez queda muy marcado de manera muy uniforme para todo el territorio nacional. Y así ya no podría ser una autoridad, por ejemplo, de orden federal. Es que lo que pasa es que yo me encontré en Baja California y cuando me despliegan para el estado de Tabasco es diferente y ya no sé cómo llevar a cabo esa puesta a disposición. Allá lo manejan de esta manera, pero aquí resulta que para este registro la atención es otro. Pues no, esta homologación sin duda alguna va a marcar una igualdad, ¿verdad?, en el tratamiento de y registro sobre todo de esta detención. Entonces, partiendo de esa obligación que tengo como elemento policial de que conste ese registro, ¿verdad?, de esa detención y con que conste ese antecedente, no solamente es llevarlo a cabo en ese informe policial homologado, sino que se debe también de llevar a cabo un registro nacional de detenciones. Prácticamente es una base de datos, ¿no? A nivel nacional, obviamente, se va a concentrar infinidad de información. ¿Por qué digo infinidad? Porque no únicamente es señalar nombre completo, fecha de nacimiento, por ejemplo, o algún otro dato personal y se acabó, ¿verdad? Son muchos más datos que se requieren. Ya lo veremos más adelante qué datos me solicitan o me requieren para yo llevar a cabo ese registro nacional de detenciones. Entonces, a su vez, también este Registro Nacional de Detenciones va en concordancia con lo que establece el artículo 21 constitucional en su párrafo noveno. Esto en relación a que, como parte de la infinidad de obligaciones que también tiene el policía, ya lo veremos, que no son todas las que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 132, ¿verdad? No son todas. También en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece otro fraccionado, bueno, un artículo a través de sus fracciones de cuáles son también esas obligaciones. Entonces, no nos centremos solo en un ordenamiento jurídico, decíamos. Ese registro nacional de detenciones, decíamos, en relación con ese 21 constitucional, porque me prevé o dispone, establece ese artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Federal, que como parte de estas funciones policiales o función en materia de seguridad pública, las policías van a conocer de delitos, faltas administrativas, ¿no? Y no sé si quede claro aquí esta distinción en cuanto a concepto y tratamiento de un delito y una falta administrativa. Entonces, ni uno ni otro debe escapar, no debe escapar al hecho de que elementos policiales lleven a cabo un registro nacional de detenciones, ¿ok? Y obviamente a la persona ante la que se ponga a disposición la persona detenida, ¿verdad? O que se haya arrestado por algún tema de alguna falta administrativa, ¿verdad? Debe llevar a cabo también a su vez una actualización. ¿Por qué? Ya lo referiré en lo subsecuente, porque resulta que este registro nacional de detenciones puede ser consultable por cualquier persona, ¿no? Y ustedes preguntarán, ¿cómo que por cualquier persona? Sí, veremos también la página, la pantalla, un pantallazo de cómo nos va a aparecer ese formato, ¿verdad? Una especie de en casillas, ¿verdad? En blanco para ir rellenando los datos que nos solicita. Nos va a pedir nuestros datos personales de quien está buscando a X persona como nombre completo de esa X persona, ¿verdad? Para que obviamente nos diga qué autoridad la detuvo y en dónde se encuentra esa persona, ¿no? Entonces, ese es importante y justo también va de la mano. Este artículo tercero es obviamente de acuerdo a la ley, ¿verdad?, del Registro Nacional de Detenciones. Entonces, esta ley, precisamente, para que se echara a andar o para que se tuviera bien generar esta iniciativa, obviamente se tuvieron que llevar a cabo exposición de motivos. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a la Constitución Federal, hay autoridades que se encuentran debidamente facultadas para presentar iniciativas de ley.
No. Dentro de estas iniciativas de ley se tuvo bien lo señalar los por qué se debiera justamente contar con una ley que, en este caso, regular esta materia, ¿no? La detención de las personas. Dicen de los que presentan iniciativa de ley, ¿sabes qué? Si bien es cierto, es importante que se cuente con el registro en ese IPH, pero ¿qué crees? Últimamente, o ya tiene tiempo, pero más en estas épocas, hemos tenido el hecho de que se han llevado a cabo o se han cometido diversos atropellos, diversos abusos de autoridad, como que, por ejemplo, bueno, pues violaciones graves a derechos humanos. ¿De quién? Pues de las personas detenidas, ¿no? Detenciones de tipo arbitrarias, es decir, no conforme a derecho. Desaparición forzada de personas, porque resulta que la última vez que vieron a tal persona del sexo, ya sea femenino o masculino, pues estaba con unos elementos ahí que le habían marcado el alto y más, y desde ahí ya no se supo su paradero, ¿verdad? Actos de tortura también, porque resulta que, bueno, si vieron la última vez que la vieron esa persona fue que junto con unos policías, pero resulta que apareció en tal lugar, ¿verdad? Y esa persona toda golpeada, ¿verdad? Toda maltratada porque infligieron en esa persona actos de tortura o bien infligieron actos o tratos crueles, inhumanos o bien degradantes, ¿no? En base a eso, obviamente, ante estos actos, obviamente, reprochables por parte de estas autoridades que hayan realizado, pues, las detenciones, pero no formalmente, porque simplemente desaparecieron a esas personas, ya no las encontraron, o si las encontraron, pues, muy, muy lesionadas, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Para tratar de evitar, y ojo con lo que dije, tratar, no dije erradicar, ni dije culminar con estas situaciones de elementos. ¿Por qué? Porque eso no implica que con el hecho de que se haya presentado un proyecto, se haya aprobado, haya pasado por todo este proceso legislativo, que en acrónimo muchos le conocen como IDASPI. ¿Por qué IDASPI? La I de iniciativa, la D de discusión, la A de aprobación, la S de sanción, la P de promulgación, la otra P de publicación y la última letra que es la I, la iniciación de la vigencia. Por eso le conocen como IDASPI. Entonces, una vez atravesado este proceso legislativo, que así se le denomina, es decir, todo este paso a paso, que a través de la Cámara Revisora, ordenadora o revisora, se llevan a cabo se supone, revisión de ese proyecto de iniciativa de ley una vez que se llega a publicar tratándose de un ordenamiento de orden federal, pues en un diario oficial de la federación. Si fuera de orden estatal o en verdad un congreso del estado, pues bueno, se cuenta con un periódico oficial del estado, dependiendo, ¿no? Entonces, se publica y todo, pero dice, ¿sabes qué? Esto debe de impactar mayormente, pues en todos, ¿verdad? En la colectividad, sin duda alguna, obviamente los elementos policiales, para que ya poco a poco pues digan, no, pues ya le vamos pensando un poco más, porque sin duda alguna esto es un seguimiento precisamente que se le va a dar a esa persona en detención. No únicamente implica que yo la detengo o hago como que detengo a una persona, la privo de un derecho humano. Y me pueden decir, ¿cómo? ¿Cómo que privar? O sea, me está diciendo como si dejara de existir. No, no, privar me refiero porque, bueno, dentro del cúmulo de derechos que contamos como personas, como seres humanos, pues tenemos dentro de esos, por mencionar en el tema de la atención, pues la libertad, ¿verdad? Y si ya lo privan de esta libertad, entonces queda obviamente bajo lo que es el cuidado de estos elementos aprensores, ¿no? Entonces ya queda a disposición de ellos, hasta en tanto obviamente lo ponga a disposición en este caso, del agente del Ministerio Público, ¿no? Pero deben velar por su seguridad y demás bienes jurídicos tutelados de esa persona porque ya está bajo su custodia esa persona. Entonces, se ven obligados o se debieran ver obligados a que cuando realicen la detención, una vez también que le hagan del conocimiento los derechos que le asisten, esto de conformidad por solo mencionar un fundamento jurídico, el artículo 20 constitucional en su apartado B, por mencionar algo que también el propio Código Nacional de Procedimientos Penales refiere derechos de la persona en detención. Pero bueno, entonces no solamente se deben enfocar en darle lectura a los derechos que le asisten, en el llenado del IPH, deben también llevar a cabo el registro nacional de detenciones, que pues obviamente les va a generar un número de folio mismo que debe de ir inserto en ese informe policial homologado. Entonces, en esta exposición de motivos se puntualizó estos elementos importantes por los cuales resultaba en ese momento
necesaria la implementación de este ordenamiento jurídico en comento, ¿verdad? Ahora, ¿qué se busca? Decíamos, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, evitar justamente que esta persona, pues que esta persona en detención, pues a esta más bien persona en detención le sean vulneradas o violados pues derechos humanos, ¿no? Se le inflijan actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Cabe precisar, aprovechando del tema de tortura, que no únicamente, aclaro, no únicamente la persona que inflija algún acto de tortura en contra de otra, en este caso de esta autoridad policial en contra de la persona en detención, no solamente esa persona va a resultar responsable, sino también aquella otra que aún así percibiendo, o sea, que se le están infligiendo esos actos de tortura a otra persona, no lo impida y además no denuncie esa situación. Ojo con eso. No es únicamente quien le lleva, quien inflige en otro esa situación de actos de tortura, sino también que observa, que lo permite y no lo denuncia, ¿sales? Por ahí dicen de manera vulgar, no solamente peca el que mata la vaca, el que jala la pata o el que mata la vaca, por ahí va, ¿no? Más o menos es similar, ¿no? Entonces, no solamente es eso, para que tengan cuidado. ¿Cuántas veces no hemos tenido bien el conocimiento, ya sea a través de redes sociales o algún medio también de comunicación, el hecho de divulgación de información, el hecho que una persona, ¿verdad? Como autoridad, y se ven así uniformados y demás, que están, ¿verdad? Golpeando a otra, se sobreentiende a lo mejor que es una persona detenida y que más allá de incluso evitar o denunciar, está grabando, ¿no? Porque dices, bueno, pues ese video, pues cómo llegó, pues alguien grabó de ahí, obviamente, ¿no? Y entonces en lugar de grabar, ¿por qué no lo evitó? ¿No? Entonces ya ahí estamos también que ante el hecho de que esa persona también resultaría responsable por el hecho de ser omiso, omisa u omiso en no detener esa situación e incluso y a su vez también denunciarla, ¿no? Y pues vean, ¿cómo se va a aplicar este registro nacional de detenciones? Hacíamos referencia a la Constitución Federal, ¿no? Al marco jurídico como parte de la función policial y sobre todo, decíamos, ¿no? Hay que darle la relevancia también a un instrumento internacional, en este caso a la Convención Interamericana, pues de Derechos Humanos, que justamente la voy a abordar ahorita. Déjenme, voy a proyectarles justamente el apartado donde esta convención hace la mención, ¿verdad? Acerca de que no deben existir justamente actos de tortura, ¿no? Estos actos de tortura, déjenme ver que abra el archivo y con gusto lo proyectamos, ¿vale? El hecho de que se establezca como tal que no se van a llevar a cabo actos de tortura. Vean. Integridad. Ok. Ok, acá está. Es el artículo séptimo. Ahorita los voy a proyectar. Déjenme, le doy más zoom. Voy a dejar de presentar. Van a dejar de visualizar esta diapositiva, bueno, la proyección, la presentación. Y voy a presentar justamente la convención. Me indican si se observa, por favor. Si se logra ver, sí. Les voy a dar un poquito más de zoom para que... Ok. Aquí está, vean. Justamente en el artículo séptimo de esta convención, se hace referencia a la protección de uno de tantos bienes jurídicos, ¿verdad? Derecho a la libertad personal. Vean, voy a ir un poquito más arriba para que vean que se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo van a escuchar también como Pacto de San José. ¿Por qué? Pues porque, pues bueno, ahí es donde se suscribe, ¿verdad? En Costa Rica, justamente en el año del 69. Y en esta convención, ¿verdad? Se hace la precisión siguiente. En su artículo séptimo, vean, derecho a la libertad personal. Vean los puntos medulares. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. ¿Ok? Toda persona tiene derecho. Ahí está garantizando, ¿no? Está previendo que toda persona, sin distinción alguna, obviamente, aquí no lo establece, pero se sobreentiende, ¿verdad? Porque si no estaríamos ante una discriminación. Ahora, en el 7.2, que viene siendo nadie puede ser privado de su libertad física. Ahí está. Esto en materia jurídica se conoce como una regla general.
No. El hecho que me establezca, nadie puede ser privado de su libertad física. Entonces me dirán, oiga, ¿y entonces cómo es que existen las detenciones si me está ahí estableciendo que nadie puede ser privado de su libertad física? Sí, por eso, esa es la regla general. Pero en derecho, toda regla tiene su excepción. Es decir, el sí pero o sin embargo, el si no, salvo, esas son las excepciones. Cuando ustedes vean o escuchen esta palabrita, salvo o el si no o pero o a no ser que, ahí ya dijimos, se rompe esa regla general, ¿no? Entonces, nadie puede ser privado de su libertad física, ahí está, hasta ahí es la regla general, nadie. Entonces, hay que decir, bueno, pues no detengamos entonces, ¿para qué somos policías entonces? Sí, pero espérate, salvo, entonces sí se puede ser privado, sí pueden ser privados de su libertad, por las causas y en las condiciones, que es diferente, causas y condiciones, es decir, aquellos supuestos y obviamente en apego al marco legal, ¿verdad? Fijadas de antemano por las constituciones políticas de los estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. ¿Qué significa? En apego al marco de la legalidad. No se está haciendo otra cosa. ¿Qué significa en apego al marco de la legalidad? Conforme a derecho, ¿no? Oiga, pero ahí me dice que de los estados, ¿cómo? ¿De las entidades federativas o ya me perdí? ¿Cómo? No le entiendo. No, estados entendido como un ente, como un país, no como entidad federativa. Es decir, estados partes, aquí, digamos, hay algunos instrumentos internacionales que justamente le precisan estados partes y o firmantes y o suscribientes, ¿no? ¿De cuál? Pues del convenio, ¿sales? Entonces, aquí la regla general es que nadie puede ser privado, a no ser que pues por causas y de acuerdo a lo que establezca el marco jurídico aplicable a la materia, ¿no? Ahora, en un 7.3 te establece lo siguiente: nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento. Y diría, ¿cómo? ¿Volvemos a lo mismo? ¿Es en serio? ¿Me está diciendo que a nadie van a detener? No, espérame. Fíjate la última palabra. Arbitrario. ¿Qué implica la arbitrariedad en la detención, en el encarcelamiento? ¿No? Que no sea conforme a derecho, que, ¿sabes qué? Tengo derechos que me asisten como persona detenida. No, pues pero ahorita en este momento no tienes y súbete a la camioneta y empujones y ahí te aviento, ¿verdad? Y pues ahí te vas como si fueras un objeto tal cual. ¿No? Entonces, o no sé, a lo mejor sin un mandamiento, no justificando este acto de molestia, no justificando estos controles, puntos de contacto, niveles de contacto, perdón, tampoco, ¿no? Así como va. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy policía o porque estoy cumpliendo la orden de mi comandante. No, espérame, por muy orden que sea, pero si no va de acuerdo a derecho, discúlpame, pero no debieras acatar esa orden. No, es que yo solo las acato, no las voy a cuestionar. Pues sí, debieras cuestionarlas porque ¿cómo crees que te van a dar una orden y que si esa orden contraría, en este caso, pues ordenamientos jurídicos y tú la vas a cumplimentar, pues qué mal porque todos ahí ya tienen, pues hay una responsabilidad, ¿no? En un artículo 7.4 establece que toda persona, vean la calidad aquí, detenida, y fíjense o pregúntense quién tendría esta calidad de detenido o más bien ante qué autoridad detenida y ante qué autoridad retenida. Ahí hay dos autoridades, ¿eh? Detenida y en retenida hay dos autoridades que están conociendo. Entonces, toda persona que sea o bien detenida o bien retenida debe, aquí no me establece puede, no me establece una situación que sea optativa, es decir, opcional si quiero o no. Me está estableciendo el debe, que es una obligación. Obligación, recordemos, de obligatus, nudo, atadura, algo que me une, ¿sale? Debe ser informada de las razones de su detención, los porqués. Y notificada no me dice ahí, no, perdón, no me establece ahí después de 24 horas, 48, ahí cuando se recuerde el policía, no sé, no, sin demora del cargo o cargos formulados contra ella. Vuelvo a la idea. ¿Por qué toda persona detenida o retenida? Vean, los elementos aprensores, es decir, las personas policías que lleven a cabo una detención, ojo, ahí está la clave, detención, que lleven a cabo una detención, obviamente deben de hacerle del conocimiento, decíamos hace rato, de los derechos que le asisten a esta persona, ¿no? La detenida. Pero esta persona detenida, dentro de todas esas fracciones
que se enlistan o a manera de fracciones que se enlistan como derechos que tiene, sin duda alguna me establece lo siguiente. Usted está siendo detenido por tales motivos. Usted tiene derecho a... Es más, les voy a compartir ahorita, les voy a proyectar una imagen de un formato que incluso debe adjuntarse al informe policial homologado justamente como parte de las obligaciones de los policías deben de ser el conocimiento esta situación a la persona detenida. Entonces, la persona detenida está obviamente con policía. La persona retenida va a estar con Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, tratándose de personas obviamente adultas, ¿verdad? Ese Ministerio Público cuenta con 48 horas para determinar su situación jurídica. Oiga, no entiendo, ¿cómo? Me estás diciendo que, por ejemplo, entonces con policía la persona va a estar detenida. Pero una vez que se ha puesto a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene 48 horas para determinar su situación jurídica, es decir, para determinar qué pasa con la persona detenida, si, es decir, si solicita audiencia inicial para que se califique de legal o no la detención, o si no, o si no se cuenta con elementos suficientes para determinar su libertad, entonces aplicaría el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Eso significa libertad durante su investigación? La respuesta es sí. ¿Sale? Entonces, el plazo ese de 48 horas es de retención del Ministerio Público, es decir, llega ante mi Ministerio Público, a sede ministerial, y digo, ok, está bien que lo dirijan al área de retención. Es decir, te voy a tener como un plazo máximo 48 horas en lo que yo me allego de la investigación, yo Ministerio Público, para determinar y sí, obviamente cuento con elementos suficientes, no de policía, me refiero a elementos para que yo le diga, juez de control, sabes que hay esta persona detenida por la probable comisión de este hecho delictivo, ¿no? Y te solicito audiencia inicial, obviamente para calificar de legal o no la detención. Pero si veo que no, de plano no me alcanza como para que yo, los elementos no me alcanzan para que yo pueda soltar esa audiencia, ¿sabes qué? Decreto la libertad. ¿En términos de qué artículo, abogado? Pues el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Libertad durante la investigación. No hay elementos. Pero ojo, ahí el Código Nacional de Procedimientos Penales te prevé, léele la cartilla. O sea, ¿qué significa? Dile, oye, ¿sabes qué? Te voy a de una vez a decir, si requiero que vengas, debes comparecer. Si yo te digo que hagas esto, también, o sea, sé obediente, no te metas en problemas, casi, ¿no? Por eso es un léele la cartilla. Hazle ver que no, que si tú lo requieres, debe acudir, ¿no? Más o menos es lo que te hace ver. Entonces, esa retención la tiene el propio Ministerio Público, esos 48 horas. Ojo, si fueran personas adolescentes, no tiene 48, tiene 36 horas, ¿sabes? Recordemos que en materia de adolescentes es muy diferente, el trato es diferente porque es un trato especial. Oiga, no me diga que está siendo discriminatorio, no, no lo establezco yo así, sino que cuenta con su ley justamente en la materia y además toda autoridad, subrayen toda autoridad que conozca en materia de adolescentes debe ser especializada. ¿Cómo no lo entiendo? O sea, si yo tengo 2, 3, 4, 5 doctorados incluso, pero si no tengo una especialidad en adolescentes, ¿no podría llevar el asunto? Así es. Oiga, ¿y mis 5 doctorados? No importa. Usted debe contar con cédula profesional en esa materia, como una especialidad. No es que, oiga, yo tomé un diplomado o tengo una certificación, pero no tengo cédula. No, cédula profesional. Okay. Oiga, ¿yo como policía estoy obligado a conocer en materia de adolescentes? La respuesta es sí. Oiga, y entonces me está diciendo que el Ministerio Público debe tener también el conocimiento, tener la especialidad en adolescentes. Sí. Y ya no digamos de la jueza o juez, ¿verdad? Así es. Todo es especializado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Este artículo séptimo al que estamos tratando es una convención, si bien es cierto, pero impacta al Estado mexicano. Toda persona también detenida o retenida, ya quedó claro, detenida o retenida, ¿verdad? Debe ser llevada. ¿En qué tiempo? Sin demora. Ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces recordemos que no todo va a ser por delito. También puede ser el hecho de una falta administrativa. Y obviamente no lo va a conocer, por ejemplo, un ministerio público. Lo va a conocer un juez, ¿no? Un juez cívico, por ejemplo. Es una autoridad distinta. Ahí es donde resalto la importancia de mantener muy marcado el hecho de distinguir, es decir, discernir entre lo que es un delito y una falta administrativa.
¿no? Los delitos mayormente, y lo digo mayormente porque no todos los delitos están en los códigos penales. Hay otras legislaciones que contemplan alguna conducta que puede ser hecho un hecho constitutivo de un delito, ¿ok? Entonces no todo está en un código penal, llámese de alguna entidad o llámese un código penal federal, ojo. Y las faltas administrativas, por lo regular, están contenidas en disposiciones de o reglamento de policía o en gobierno municipal, obviamente, ¿verdad? A lo mejor realizar necesidades fisiológicas en la vía pública, consumir bebidas embriagantes en la vía pública, alterar el orden público. Obviamente no lo van a presentar ante un ministerio público, lo van a presentar ante un juez cívico. El lugar es totalmente distinto, ¿verdad? Obviamente, sede ministerial es distinto a como comúnmente le llaman barantillas, la borracha, las galeras, no sé. Eso es de cuestión administrativa. Obviamente, la sanción que se llegue a aplicar a esa persona es distinta. ¿Por qué? Porque bien puede ser, por ejemplo, tratándose de delitos que atenten, obviamente, con la libertad, que atenten como consecuencia contra el patrimonio, ¿no? Entonces ahí es la afectación que tendría esa persona en detención. Por el contrario, tratándose de una falta administrativa, ¿en dónde impacta? Pues sí en la libertad personal, que puede ser máximo 36 horas, ¿no? Es un arresto hasta por 36. No implica necesariamente las 36 horas. Muchas veces esto es conmutable. ¿Qué significa? Que se puede cambiar por otro. ¿Cómo? No le entiendo. A ver, me está diciendo que tratándose de tema administrativo, si una persona estaba escandalizando en la vía pública, llega municipal, lo presentan en juez cívico y me dice que ya le van a decir, oiga, pues bueno, la multa sería de por tantos mil, o bien trabajo a favor de la comunidad, ¿no? O bien la multa de tanto, o va a usted estar justamente las 36 horas, ¿cómo ve? No, pues mejor puedo realizar una llamada, sí, pues que venga mi familia y pague, y me voy. Ahí es conmutable, es una u otra. Ok, ahí está la situación, no sé si queda claro hasta este punto, compañeras, compañeros, va quedando entendible, y si no, pues retomo algún apartado. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, ante estos supuestos, ¿se debe llevar un registro nacional de detenciones? Sí, por ya sea faltas administrativas o bien por el hecho de, con la probable comisión de un hecho que es la ley establezca o señale como delito, ¿verdad? Ok. Regresamos entonces a la diapositiva. Ya abordamos un poco lo de la Convención Americana. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, la obligación de los cuerpos de seguridad pública respecto al hecho de llevar a cabo un registro. Imagínense, ¿no? Han venido aquí a sede ministerial de Fiscalía General de la República preguntando personas, familiares mayormente de las personas detenidas. Oiga, busco a mi familiar de nombre tal. Ok, ¿sabe usted que si lo fue detenido por qué autoridad o algo por el estilo? No, 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 simplemente porque nos dijeron que lo habían detenido, no sabemos quién es ni por qué, ¿verdad? Pero lo estamos buscando. Ok, como aquí se cuenta obviamente con una base de toda persona o todo usuario que venga y se registre, incluso toda puesta a disposición con o sin detenido, buscamos, a ver, Juanito Pérez, no, no lo tenemos. No lo tienen, no. Por eso le preguntaba, ¿no será algún tema sino de foro común? Está aquí cerquita, unos 100, 150 metros. No sé, no hemos ido todavía. Ok, pues mejor consulten en internet, ¿no? Ahí y les apoyamos en darle link y demás. Y para que ustedes tengan el conocimiento muy más claro. Ok, gracias. Pasó. Pero imaginemos el supuesto. Hoy en día, con tanta delincuencia, sobre todo, ¿verdad? Muy, muy rebasado el Estado mexicano, que aunque hay quienes postulen o se mantengan la postura más bien de que no, que todo está bien, digo, sin tema ni tinte político, y en este caso que digan, no, es que sí, es unas personas de lo que me comentaron uniformadas, que andaban de azul, en patrullas y demás, pues sí, pero también parte de la delincuencia resulta que ya las balizan, ¿no? Ya la hacen parecer como si fuera una patrulla, igual el uniforme pues hasta lo compran en internet, no pasa nada. Bueno, sí pasa mucho, ¿eh? Pero me refiero a que es fácil para ellos también conseguirlo, ¿no? Entonces, ahí se está rompiendo esta parte en decir, bueno, queda la duda, ¿qué pasó? ¿Sería agente de delincuencia?
o sería incluso propios elementos que sí llevaron a cabo eso, pero jamás llevaron a cabo también el propio registro, ¿no? Sin duda alguna va a depararles una responsabilidad, sí. Oiga, pero ¿de qué tipo? Penal, administrativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué penal? No sé, no lo entiendo. Mire, penal obviamente por la desaparición forzada. Puede ser también por un tema de lesiones, abuso de autoridad, tortura, ¿verdad? Y los que resulten. Es decir, dejo abierta la puerta por todos aquellos que se sumen. Ok. Oiga, ¿y por qué refirió el tema administrativo como una consecuencia ante esa obligación? Obviamente que no se lleva a cabo, pero sin duda alguna esta persona falta a esta obligación. Pues el hecho resulta en el administrativo que recordemos que internamente las instituciones policiales cuentan con asuntos internos, ojo, y tomen nota de ello, asuntos internos y órgano interno de control. Órgano interno de control y asuntos internos, ¿no? Es decir, es esta parte entre administrativo y o jurídico que busca, ¿verdad?, esclarecer la situación, pero obviamente apertura un expediente administrativo. Ojo, tengo elementos bajo la lupa, llevo a cabo actos de investigación y si determino la responsabilidad de los mismos, ¿verdad? Bien puedo imponer ahí una sanción, ¿no? Entonces, cuidado con eso y mucho ojo, porque en materia policial, recuerden, cuando se van a patrullaje o van a desempeñar un servicio, hay algo que se les llama, y tomen nota, fatiga de servicios. Fatiga de servicios. ¿Qué significa esta fatiga de servicios? Es una hoja en donde se precisa la unidad, ¿verdad? O unidades que van a patrullar y también se precisa quién va al mando, ¿verdad? Quiénes son los elementos, ¿no? Y también, este, se precisa el lugar o donde van a realizar el patrullaje, a bordo de qué unidad también. Entonces, en esa fatiga de servicio prácticamente no va a decir la autoridad que esté conociendo el tema. Ah, pues es que dicen que es el conductor o el encargado el que cometió el delito. Pues solamente llamo al encargado o al conductor. No, ahí van a mandar a llamar a todas las personas, hasta en tanto se determina la responsabilidad. Ojo, ¿sales? Entonces, mucho ojo con esa situación. Justamente, a ver si ahorita aquí me arroja eh, el formato de, que les digo, ahorita en lo que carga, para ver si, ahorita les muestro el formatito de los derechos que asisten a las personas en detención. Vean, ahora, el tema de por qué se puede dar una situación, obviamente que derive en este registro nacional de detenciones. Esa detención que se lleve, ya dijimos que a nadie se le puede detener. Hay salvedades, que es las que encuadran como parte de la función policial, es decir, ahí está fundamentado ya el actuar policial. Bien sea por un caso de flagrancia, una situación de flagrancia bajo sus modalidades de esta flagrancia, ¿verdad? Por señalamiento, por la flagrancia que le conocen como pura, es decir, en ese momento, por una inmediata persecución, por una orden de aprehensión, un cumplimiento, un mandato judicial, ¿verdad? Como lo es una orden de aprehensión, un caso urgente, que este caso urgente la propia Constitución Federal lo establece en el hecho de que por razones de la hora, motivo, lugar, circunstancia de no poder acudir ante esta autoridad que me pueda autorizar esta detención, ¿verdad? Pues dice el Ministerio Público, pues a ver, deténganlo. Yo luego aquí con el juez de control, pues bueno, vamos a determinar que en efecto estuvo fundado y motivado ese actuar. Ya será cosa mía, ¿no? Ok, ahí estamos en este caso urgente. ¿Hay vulneración a bienes jurídicos con motivo de la detención? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque de por medio puede ser que con motivo de esta detención se haya expuesto la vida. Hay un tema muy también de gran relevancia aquí, muy importante, el de presunción de inocencia, ¿verdad? Y ojo con esta presunción de inocencia, voy a hacer un pequeño detenimiento. Cuando estemos ante una detención, no por el hecho de que por más flagrante que haya sido esa conducta de esa persona que me dio origen a mi policía a detenerlo, es decir, justo enfrente de la patrulla estaba ahí el Oxxo y ahí entró a robar y nosotros afuera, ¿no? Bien ahí frente a nosotros, y de verdad qué coraje, y que digan los policías, no, qué coraje que frente a nosotros haya metido a robar. Entonces, pues lo detuvimos y eso nos permitió que le diéramos unas cachetadas y lo golpeáramos. ¿Para qué roba frente a nosotros? ¿No? A ver, espérame. O sea, por mucho, ahí obviamente es flagrancia frente a ustedes, sí, pero por mucho que haya cometido este delito, o la probable comisión, porque todo parece matemáticas en el sistema de justicia, todo es probabilidad, ¿no? Entonces,
si fue esta persona y robó ese establecimiento. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues no es derecho que le peguemos. No, ¿verdad? Porque de antemano, sí lo subrayo, es, perdón, esa persona es una persona sujeto de derechos. ¿Qué implica? Hasta bien, ¿qué implica que la persona sea sujeto de derechos? Que le asisten derechos, que tiene derechos que le deben ser reconocidos, no solamente reconocidos, garantizados, respetados. Es muy diferente cada acción. Una cosa es que se le reconozca, otra es que se le garanticen y que se le respeten. Puede decir, no, pues de que los tienes, pero que los voy a respetar, no, los voy a pasar por alto. Ahí está faltando a esa obligatoriedad, ¿verdad? A la seguridad jurídica, sí, sin duda alguna, hay un bien jurídico ahí tutelado, ¿no? A la integridad personal, ya dijimos, en estos actos también que donde se extralimitan los policías, es decir, van más allá de lo que el ordenamiento jurídico les tiene previsto o permitido, ¿no? El acceso a la justicia, uno de los principios también, y bien jurídico tutelador del derecho o acceso a la justicia y la reparación del daño tratándose de personas víctimas u ofendidos. Que dicho sea de paso, la propia Ley General de Víctimas reconoce tres. ¿Cuáles? La víctima directa, la indirecta y la potencial. No lo digo yo, lo establece la propia Ley General de Víctimas, ¿vale? Ya vimos el tema de la Corte Interamericana y vamos a ver justamente parte de los derechos de esas personas en detención. ¿Alguna pregunta, compañeras, compañeros? ¿Algo que referir? ¿Cuál ¿Comentarios? sería el motivo de llamarle fatiga de servicios? Ok, y eso es internamente, es un control interno del servicio que desempeñan los elementos. Así es la denominación que le llevan en las instituciones. Ya sea, digamos, el listado del personal que va a patrullaje o la fatiga de servicios, pero es un aspecto interno de las instituciones de seguridad pública, ¿vale? No es que refiera, por ejemplo, ya sea en la propia Constitución Federal o en otro ordenamiento que diga, así, con esta terminología se le conoce. ¿Ok? Gracias. Esto únicamente lo externo por situaciones, bueno, obviamente por pertenecer, haber pertenecido más bien haber pertenecido a instituciones como Policía Federal y como Guardia Nacional, ¿vale? Nosotros sí teníamos que firmar esa fatiga de servicio. ¿Sales? Y donde se precisan a dónde vas, todos los datos que le referí, ¿no? Quiénes son los que van ahí a bordo de qué unidad también, ¿ok? Que hay que ser bastante honestas y honestos, o sea, muchas veces hay personas que lo emplean para mal. ¿Por qué digo para mal? Porque dicen, pues con que yo diga que fue a tales horas y tal unidad, pues que sancionen a esos policías. Digo, no se trata de eso, ¿verdad? Pero hay quienes sí lo llevan a cabo muchas veces como sociedad, ¿no? Entonces, dice, con que yo voy a pasar una patrulla, pues ¿a quién le van a creer? A mí, ¿no? Pero no hay que ser, honestamente sí inician luego procedimientos cuando vienen a ver ya hasta asuntos internos en esa base, destacamento o lugar donde se encuentre esa unidad o compañía de elementos, ¿no? Pero sí se denomina internamente. De manera interna, ahora sí que es un dato que no es muy común que lo sepan al exterior, más que internamente. ¿Ok? Porque muy seguramente, ¿qué va a decir el Ministerio Público? Quizá quien no conozca del tema interno y policial, requiero que me diga quiénes fueron los elementos que se encontraban realizando recorrido con fecha 25 de noviembre de 2025 en un horario comprendido desde las 12 horas del mediodía hasta las 20 horas. Así lo va a solicitar. ¿En qué momento mencionó fatiga de servicios? Nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque lo solicitó un poquito más con desconocimiento. Únicamente dime quiénes fueron el personal. Dime el listado del personal y a bordo de qué unidad, por ejemplo. ¿No? Ya una vez que lo tenga, o muy seguro va a decir, y que comparezca con identificación oficial en tal fecha, en tal hora. ¿No? Pero nunca va a decir fatiga de servicio. Aquí la pregunta ideal sería, así técnicamente sería la adecuada fatiga de servicios. Exactamente. La fatiga Y de ahí le servicio. dan información sobre la unidad, los elementos, el horario, todo lo que... Exactamente. Incluso hay otros servicios, ahí compañeras y compañeros, ahí hay también otros datos de que muchas veces el lugar que sea también fatiga puede ser como una bitácora, porque incluso en el tema de bitácoras, las personas conductores
de las unidades incluso van señalando para efectos de poder ellos soportar o sustentar el hecho de haber gastado o consumido el combustible en el servicio. Iniciamos patrullaje a las 12 horas del día 25 de noviembre de 2025. A las 13:30 horas ya nos habíamos desplazado por estas calles. A las 18, pero ya es una bitácora, es como que más momento a momento. Y tratándose de la bitácora, tratándose de la fatiga, únicamente me refleja el personal, quién va al mando y en qué unidad. Obviamente el lugar y fecha. ¿Sales? Son como datos muy genéricos. Va que va. O incluso con solo tener los nombres, digamos que vamos a suponer que todas y todos nosotros somos ministerios públicos. Con solo tener los nombres de esos elementos, requerimos, obviamente, mediante, como parte de actos de investigación, enviamos oficio, ya sea a la base, a la unidad, al destacamento, lo que sea, y le decimos al encargado o al encargado, ¿sabes qué? Requiero que estas personas se presenten en fecha y hora a comparecer en calidad, por ejemplo, de investigado, por ejemplo, o en calidad de testigo, depende, ¿no? Qué calidad tengan en el asunto. Y ya una vez frente a nosotros, ya hacemos las preguntas adecuadas, ¿va? Para llegarnos de la información. Oiga, ¿usted iba en tal unidad, tal fecha o qué? ¿Se salió servicio, no salió servicio? Sí, ¿qué función tiene? ¿Qué cargo? ¿Cuánto tiempo? No sé. Infinidad de preguntas que nos puedan ayudar, obviamente, a esclarecer y darle contexto a la situación. ¿Sí? ¿Estamos ahí en ese entendido? Sí, gracias. Ok, perfecto. Y veamos. Dígame, ¿quiénes levantaron la mano? Adelante. Bueno, no sé si existe el protocolo de actuación y que podamos solicitarlo en algún punto en donde nos detengan nuestro andar. Ok, como parte de esa responsabilidad que tienen los elementos, obviamente al llevar a cabo ese tipo de funciones, ahí le llaman, por ejemplo, muchas personas, incluso hay algunos todavía elementos o autoridades que le denominan retén, mal llaman retén. ¿Por qué le digo mal llaman? Porque incluso de acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal, debe de existir una coherencia en cuanto a terminologías a usar o emplear. Pongo el ejemplo. Vean, muchas veces, bueno, no muchas veces, como parte importante de la actuación policial, los elementos deben de emplear la terminología o lenguaje propio o adecuado para decir realicé, no van a decir un retén, van a decir, bueno, establecí un punto de control preventivo provisional. ¿Por qué? Porque es la terminología adecuada en materia jurídica, ¿ok? Y que ahí justamente tengo muchas obligaciones como policía. Dentro de ellas, identificarme plenamente. Debo contar con mi oficio de comisión, ¿no? Muchas veces la propia colectividad es la que dice, oigan, pues queremos que vengan los policías que patrullen, que estén aquí presentes y demás, ¿ok? Pero realizamos este control, sí, un control preventivo, está la función prevenir, provisional, porque es momentáneo, es un tiempo el que vamos a estar y lo retiramos a otro punto. Bueno, ¿y ese tiempo cuánto es? ¿Media hora, una hora, 2 horas? No lo sabemos, indeterminado, ¿no? Pero es momentáneo. Pero ojo, sí debemos contar con eso, o sea, nuestra identificación como policía, ¿sabes qué? Vengo uniformado, aquí está mi identificación, traigo mi oficio de comisión, no es porque yo haya querido venir, se me instruyó u ordenó que yo me desplazara aquí a este municipio o a este estado de, no sé, Zacatecas, Guanajuato, el que sea, y a desempeñar funciones propias y o inherentes a mi cargo y a mi función en materia de seguridad pública. Bueno, ¿y cuáles son esas? Las que de conformidad con el artículo 21 constitucional, su párrafo noveno están previstas o establecidas. No, esas son las que voy a desempeñar. Ok, pero yo cuando tengo este contacto con la sociedad, porque mucho y siempre lo he remarcado, la persona policía está en constante contacto con la población. Entonces, cuando yo me aproximo a la persona, al usuario, a la sociedad, siempre debo llevar a cabo dos niveles de contacto. Uno en grado menor y uno posterior que sería en grado mayor. No lo establezco yo de viva voz, la propia Constitución, la propia Suprema Corte, perdón, lo estableció así a través de tesis, ¿no? A través de criterios. Y ha dicho, el grado menor
es cuando tú simplemente tienes una inmediación, es la simple inmediación, es decir, acercamiento policía-sociedad y preguntas tan básicas. Bueno, primero obviamente te identificas, saludas, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea, soy el elemento en nombre tal, de tal corporación y demás. Ok. Y entablas una especie de conversación de dónde viene, dónde se dirige, cuál es el motivo de y demás. Una pequeña como entrevista o conversación. Y ya, si tú adviertes como policía, es decir, si tú te percatas que hay algo probablemente constitutivo de delito, ya entra otro contacto, que es en grado mayor, que dé pauta a la detención, ¿no? No sé, esta persona, una actitud evasiva, o agarró, no sé, la franela, tomó la franela de su vehículo e intentó tapar lo que era una empuñadura de un arma, ¿verdad? Así como que platicando, ¿qué tal, oficial? Muy buenas tardes, pero ya iba bajando así la mano a cubrir justamente la empuñadura, por ejemplo, para que yo no me percatara, ¿verdad? Pues en ese momento pues, ya procedo al el contacto en grado mayor. Ya, obviamente, a que esa persona se sienta o descienda del vehículo y se hace una inspección, ¿no? Y si se encuentra algo constitutivo de delito, ya estamos ante una detención. Pero respecto a la pregunta, sí deben de contar, incluso no porque, es que nosotros somos policías, podemos estar donde quiera, sí, pero recordemos los actos de molestia, ¿no? Eso no implica que yo no pueda tantito, que la persona me preste un poco de su atención y de su tiempo y realizar mis funciones propias, sino que deben ser de acuerdo con fundamento y motivo. Fundamento, establecer qué marco jurídico estoy aplicando y motivo, razones por las cuales lo voy a desempeñar, ¿no? Obviamente tengo mi función de seguridad pública, de conformidad con tales ordenamientos, de tales artículos, de tales ordenamientos. Y tengo el motivo consistente en que mediante oficio firmado por mis superiores, que es un oficio de comisión, aquí lo tengo, voy a desempeñar estas funciones que son estas y estas. Prevención del delito, no sé, a lo mejor, y ese punto de control preventivo es derivado de no sé, un enfrentamiento en la zona, en tal zona de ese municipio y estamos en las afueras ahora del municipio realizando pues esta labor de inspeccionar, ¿no? Vehículos, personas y demás, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una situación o C5, C4 nos reportó tal situación y estamos aquí justamente. ¿Sí me explico? Entonces, pero todo estar fundado y motivado. Así debe ser el acto de molestia. ¿Queda claro ahí? Sí, gracias. Sí, ¿alguien más? Mari Carmen. Gracias, doctor. Buenas noches. Usted nos refiere que el Registro Nacional de Detenciones se realiza en plataforma digital. ¿Existe un formato general para cualquier persona o en su caso hay alguna diferencia con dicho formato tratándose de adolescentes? No existe un formato que tal como tal, sino que lo que pasa, ahí se tiene que realizar, nosotros naturalmente nos contactamos con Plataforma México de inicio. ¿Sabes qué? Plataforma, vía radio obviamente o vía teléfono. Entonces ya como tal tenemos el número telefónico de Plataforma México. Nosotros como policías aprensores. Ahorita voy luego al tema de particulares para la cuestión de consulta, ¿vale? Con el tema de como autoridades aprensoras, marcábamos y decíamos Plataforma México, ok, llevé a cabo la detención de una persona del sexo masculino, ok, y voy a realizar el registro nacional de detenciones para que me genere un folio y poderlo precisar en el informe policial homologado. Claro que sí. Y te pedían datos, que ahorita lo vamos a ver. Una vez que ya proporcionan los datos, el nombre, domicilio, si pertenece o no al grupo delincuencial, cómo le de apodo, un alias más bien, no lo hay, o si todos los datos que nos requerían. Yo una vez eso nos generaban un folio. Independiente de eso, le mandábamos un PIN, que es el PIN, pues un mensaje de WhatsApp, de toda la narrativa de los hechos. Ok, ahí se registra y nos remiten un número de folio. Ahora, ¿cómo? Vámonos del lado de la sociedad. Oiga, es mi familiar y no sé de esa persona. Justamente aquí abajito viene un pantallazo, vean. El que le iba a presentar. Aquí donde está la pantalla. Ok, 7. No está. A ver. Ahí está. Esa es la pantalla como me va a aparecer yo particular que voy a realizar la búsqueda, ¿no? Aquí está la consulta, aquí esta es la página. Consultas, detenciones, ¿no? Aquí arribita. ¿Sales?
Y aquí ingrese sus datos, pues los datos de la persona quien está realizando la búsqueda. Es decir, yo no sé de Juanito Pérez, pero yo me llamo fulanito de tal. Mi nombre aquí, mío, mis datos aquí, mis datos. Lo que está con asterisco son obviamente datos obligatorios. Y aquí, ya ahora sí, datos de la persona a la que estoy buscando. Cómo se llama, sus apellidos, fecha de nacimiento, CURP. Vean que el hecho de fecha de nacimiento, CURP y el segundo apellido no está como obligatorio. Y después le voy a dar acepto los términos y condiciones y obviamente buscar. Y ya me debe aparecer o arrojar después de esta pantalla los datos de esa persona, si se encuentra detenida o no y en qué lugar. ¿No? No sé si así va orientada su pregunta, compañera. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, gracias. Vicente, sus órdenes. Maestro, en este tipo de corporaciones, ¿existe algún manual de procedimientos sobre el actuar del policía, en este caso de la control de detención, o alguna norma oficial mexicana a la cual estén sujetos? Primeramente, pues en el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente, ¿no? Hablando de protocolos y manuales. Sabemos que jurídicamente hay todo un marco jurídico que hacemos referencia al inicio de la charla, pero justamente es un protocolo nacional de actuación del primer respondiente. Ahora, hay un protocolo expedido por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de detenciones. Y ese está muy bueno porque ahí sí hace un señalamiento o marca mucho la línea entre detención, obviamente, a personas adultas y detención en el tema de adolescentes. Ese sí se lo recomiendo. Lo pueden buscar justamente, ya sea de forma directa en el buscador, protocolo de la legalidad de detenciones, SCJN. Déjenme igual si lo puedo aquí, protocolo de detención, y le voy a señalar como Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita que me lo arroje, con mucho gusto les comparto el link, ¿les parece? Y para que ustedes lo puedan descargar. Es muy importante, ¿por qué? Porque esto va en apego justo con nuestro máximo Tribunal de Justicia. ¿Qué implica esto? Que no es una cuestión solamente de marco jurídico, ¿vale? Miren, ya me lo descargó. Déjenme, les voy a copiar el link y con mucho gusto se los voy a insertar en el chat, ¿vale? Un chat por acá, ok, y pegar. Justo, ahí está. Ahí tienen esa situación y ven, se los voy a presentar justamente en pantalla. Me gusta que quede muy, muy claro. Ahí está. Les presento, ahí está el protocolo. ¿Vale? Vean, protocolo sobre legalidad de detenciones en el sistema de justicia penal. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a un poquito al contenido para que vean. Ahí está. Restricciones a la libertad personal. ¿Se puede o no se puede restringir la libertad personal? No, no se puede. Oiga, pero me acaba de decir que sí, que por detención sí. O sea, la regla general es que no. Ya vimos que hay salvedad y aquí están. ¿Sales? La retención, control de legalidad, ok. Un tema de perspectiva muy importante, la perspectiva de género, ¿sales? Y ahí tenemos. Esto es lo que va a abordar nuestras 204 hojas. ¿Vale? Así lo van a encontrar cuando le den clic a ese link, les va a aperturar este protocolo. ¿Listo, Vicente? Queda Perdón, ahí comprensible. Perdón, este link, ¿a dónde nos lo mandó, maestro? En el chat de justamente la sesión, Vicente. Justo, mire, hay una especie como si usted fuera a enviar un mensajito, hay una opción que usted puede visualizar al lado de donde está como dos personas ahí juntas y tienen como un número 9 de cuántos estamos conectados. Al lado hay como una especie como si fuera a hacer un mensaje de texto. Le da clic y ahí está el chat. Mensajes de la llamada le aparece. No sé si lo logra visualizar. No. No, o si no, si me lo permite en el instituto, lo descargo y se los comparto vía WhatsApp como material complementario. Si el instituto, bueno, a través de la maestra me lo permite, o el maestro Alejandro, para que lo tengan como material, se los comparto en PDF. Todo es descargarlo y queda. Sí, doctor, sin problema. Sí, gracias, licenciado Omar. Entonces, lo vamos a compartir, ¿vale, Vicente? Para que lo tengan, ¿listo? Sí, maestro, es muy importante gracias. que lo conozcan. Ok, voy a dejar de presentar lo que ven en pantalla y continuamos con las presentaciones. Vean, vamos con un poquito de las presentaciones.
A ver, ahora, después del protocolo, déjenme ver los derechos. Derechos que asisten al detenido. Vean, quiere encontrar es que esta no es la cartilla de derechos, pero quiero encontrar como tal el formato a través del cual se establecen todos los apartados incluso. Bueno, ahorita que cargue aquí como tal el apartado, se los voy a proyectar, que prácticamente es esto, pero bajo un formato, ¿sale? Establecido bajo un formato. Toda persona tiene derecho a libertad y seguridad personales, sí, ya lo veíamos estos son de la Convención Interamericana, es decir, el Pacto de San José, justamente es el Pacto de San José, esto que abordamos en el artículo 7 de esa convención. Permítame que ya se pasó rápido. Ok, esta es la pantalla que decíamos para un tema de búsqueda. Quiero saber dónde está esa persona, pues ahí lo voy a consultar. Los rubros que me aparezcan, decíamos, con asterisco, ¿verdad? Justamente lo voy a requisitar, lo que me aparezca como justamente con Dale, sí, asterisco. estoy en clase. ¿Mande? Perdón, ¿me hablaba Vicente? No, maestro, gracias. Ok, perdón, gracias. Ok, bien, entonces continuamos con la presentación. Bueno, decíamos, tenemos aquí la proyección de la pantalla justamente de búsqueda y vamos a abordar ahora directamente la ley. Vean, esta Ley Nacional del Registro de Detenciones tiene su fecha de publicación pues en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Es donde se lleva a cabo la publicación de los ordenamientos jurídicos de orden federal, como lo es esta ley, con fecha 27 de mayo del 2019. Decíamos, hubo primero proyectos, obviamente, la iniciativa, es decir, cuando ustedes escuchen que un proyecto de la ley se presentó, obviamente, es decir, se presenta así es como quiero que quede, ¿no? Cuando escuchen esa palabra de proyecto de ley, es un decir, así quiero que, o queremos que quede la ley, hacen un pequeño bosquejo, artículo primero, segundo y demás. Por lo regular, en los primeros artículos, por lo regular es el segundo, en algunos ordenamientos, no en todos, establece una especie de glosario, ¿no? Es decir, una especie de conceptualización y que muy seguramente va a establecer. Artículo segundo, por ejemplo, para los efectos de la presente ley se entenderá por y empiezan en orden alfabético, de la A a la Z, estableciendo pequeños conceptos para que nosotros al consultar o darle lectura a ese ordenamiento jurídico nos quede con mayor claridad ese entendimiento. ¿Ok? Ahorita ya lo verán en su momento como lo que les refiero. O bien, este objeto de la ley, de la ley de como tal del Registro Nacional de Detenciones, la Ley Nacional del Registro Nacional de Detenciones, establece lo siguiente. Su objeto es contar con este banco de datos del que hacíamos referencia. La pregunta aquí es, ¿este banco de datos del que prevé o refiere la ley es de orden de fuero común? Es decir, ¿es de orden federal, de estatal, perdón, o federal? ¿O únicamente se genera un banco de datos de orden municipal? No, pues es de todo, ¿verdad? Es a nivel nacional. Es decir, se hace una especie de compilación, se allegan de toda la información y obviamente se va alimentando esta base. Se alimenta esta base con toda la información de datos personales de estas personas que obviamente fueron detenidas, ¿no? Y ojo, pueden ustedes decir, oiga, pero entonces con este Registro Nacional de Detenciones únicamente se llega a conjuntar la información, es decir, se tiene el registro en el momento de esa detención y ahí culmina, ¿no? La respuesta es no. No solo es registrar, sino que se suma el hecho de actualizar, ¿no? Hay que mantener actualizada la información, porque a lo mejor si el policía lleva a cabo la detención a las 21 horas del día de hoy, 25 de noviembre de 2025, muy seguramente para las 10, 11 de la noche ya no estará en el mismo lugar esa persona detenida, ¿no? ¿Cómo? No lo entiendo. Sí, ¿por qué se tuvo que haber trasladado el policía? ¿A dónde? A sede ministerial. Oiga, ¿cuál es la sede ministerial? Pues ante Ministerio Público, a las instalaciones del Ministerio Público, a las oficinas del Ministerio Público. Llámese Fiscalía General de Justicia en el estado de, el que ustedes gusten, o Fiscalía General de la República.
Oiga, ¿cómo que puede ser Fiscalía General de Justicia del Estado o Fiscalía General de la República? Sí, de acuerdo del delito de que se trate. Bien delito de orden federal o bien delito del fuero común, ¿no? Entonces ahí tenemos esta situación del objeto de la ley, para qué esa ley, ¿no? Entre sus múltiples situaciones que decíamos de prevenir la comisión de delitos, sobre todo por cometidos por servidores públicos, ¿verdad? Esta ley, vean, aquí me salté obviamente los artículos porque voy a hacer precisión nada más de algunos, porque abordar toda la ley pues sí llevaría más de estas 2 horas y pues ya prácticamente nos restan como 45 minutos, ¿no? Entonces, la presente ley es de orden público, vean, y de observancia general en todo el territorio nacional. Justamente esta primera parte, compañeras, compañeros, en materia jurídica, es decir, en derecho, se le conoce como el campo de aplicación de la ley, es decir, está como tal en dónde será aplicado y para quiénes va dirigida, ¿no? El ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación puede ser espacial, este ámbito de aplicación espacial, es decir, en cuanto a espacio, ¿verdad? Espacial, territorial, ¿no? El espacio geográfico, territorio, personal, es decir, a quiénes va dirigido. Hay quienes va dirigido luego mayormente a servidores públicos, por ejemplo. En este caso es a todo público, ¿no? Oiga, ¿y el ámbito entonces territorial de validez o de aplicación dónde es? ¿Es solo una entidad federativa? Es decir, solo en Guanajuato, Jalisco, Guerrero, Michoacán. No, ahí te establece nacional. ¿Qué implica? En toda la extensión que abarca el territorio mexicano, ¿no? Entonces, esa aplicación tiene esta ley, es decir, va a ser aplicable en todo el territorio nacional. Ya decíamos del objeto, ¿verdad? Regular pues esta integración, funcionamiento de este registro, se va a dar el seguimiento de esa información, ¿verdad? Este registro forma parte del Sistema Nacional de Información y Seguridad Pública, tiene también como objetivo prevenir la violación a derechos humanos, ya decíamos, porque delitos también que lleguen a cometer estas personas aprensoras, ¿verdad? Y solo podrán ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública también con fines estadísticos, con fines de inteligencia, para diseñar también políticas criminales. ¿Por qué? Porque al contar, y esto se da mucho luego en las instituciones policiales, sobre todo ya sea alguna dirección o unidad especial, como lo es también inteligencia, el hecho que se allegue de esa información y le permita generar, ¿verdad?, estas investigaciones y dar todavía con más personas responsables o también diseñar políticas criminales, esta especie también de números, la numerología, es decir, esta estadística para presentar este reporte de estadística, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Se tuvo una disminución del robo al autotransporte, por ejemplo, o robo a casa habitación, si fuera un delito de fuero común, ¿verdad? En fin, entonces también esa información no es nada más hacer una mega base, ¿verdad? Con toda la información, sino que sirva de algo esa información, ¿no? Puede ser de utilidad para otras áreas dentro de la policía, ¿no? ¿Ok? Hay principios bajo los cuales deben regir la actuación. Estas personas que tengan acceso, ¿verdad? A llevar a cabo este Registro Nacional de Detenciones. ¿Por qué? Porque vean, hay otra obligatoriedad también que muy palpablemente o muy de primera impresión no advertimos, es decir, no nos percatamos, quizás no nos percatamos, pero estarán de acuerdo que las personas que tienen el contacto directo con esta base de datos, sobre todo, con esta base de datos y que la alimentan y se allegan de la información para estar todavía acrecentando esta base, sin duda alguna, independiente de estos principios o derivado de estos principios, tienen la obligatoriedad de, aquí lo aumentaría yo el tema de secrecía. ¿Por qué? Porque obviamente no debo divulgar la información. ¿Puedo divulgarla? Sí, claro, sí la puedes divulgar. Digo, está en ti, ahí entraría también la parte de ética. Pero la responsabilidad, si tú tienes contacto con esa información, es tuya, ¿no? Por eso dice, ¿eres servidor de persona, servidor pública? Sí, pues la información ahí está. Acceso al sistema y a la base tú tienes. Y dice uno, ay, ¿cómo me tienen la confianza? No, sí, claro, sí la hay. Pero ojo, haz un mal uso y ahí verás y conocerás las consecuencias, ¿no? Hace prácticamente una advertencia, ¿no? Entonces, están los principios que rigen tu actuación como autoridad, que tienes acceso al RND.
El RND, cuando lo escuchen así, pues es el Registro Nacional de Detenciones. ¿Ok? Entonces, cuidado con el mal uso que le lleguen a dar una información de esa naturaleza. ¿Ok? Ahora, hablamos acerca de la obligación de los policías. ¿Es deber de ellos? Sí, ¿no? Deberán, acá está, en el artículo 17 justo es de esta ley, deberán realizar el registro de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia, ¿no? Bajo su más estricta responsabilidad. ¿Ok? Pero dicen, oiga, ¿sabe qué? Justo en ese momento yo no, se me imposibilitaba llevar a cabo el registro, ¿qué hago? Ah, pues la propia ley prevé que pongas en contacto con su unidad administrativa, o sea, márquele a su enlace, a su unidad administrativa, a la oficina, pues vaya para pronto y mándele por WhatsApp o por algún medio los datos para que esos, a su vez, esas personas de la oficina de ahí de su base, lleven a cabo el registro. ¿Ok? Porque, ojo, si usted llega ante el Ministerio Público y no realizó el registro, Ministerio Público tan fácil y como Poncio Pilato se va a lavar las manos y va a decir, ok, policía, a ti te correspondía o te tocaba llevar a cabo el registro inicial. Por mi cuenta, la actualización, porque pues obviamente es muy distinto que la persona en detención esté contigo que a que luego ya esté bajo mi custodia, aquí en sede ministerial, porque aquí me vengo enterando que esta persona está detenida porque pues obviamente me lo presentas, ¿no? Lo traes aquí, lo pones a disposición, ¿no? Lo voy a actualizar, pero ojo, como no hay registro nacional de detenciones, yo voy a sentar eso y voy a dar vista a la autoridad correspondiente, es decir, voy a informar de decir, oye, el policía fue omiso, ¿eh? Y no registró. Y ni preguntes por las consecuencias, policía. Prácticamente más o menos así va a ser. Vicente, dígame. Maestro, una pregunta, yo creo que es un poquito pasada, pero hace ratito hablaba de la detención, la detención del policía, la retención del Ministerio Público. Entonces, lo que tuviera la puesta a disposición de la autoridad ahí, ¿de qué se hablaría? De una, en cuanto a esta detención y retención. Sí, vea, la diferenciación ahí entre estos dos conceptos significa que inicialmente el elemento aprensor, es decir, policía, la autoridad que detiene a la persona, lleva a cabo esta detención y lo pone a disposición del Ministerio Público. Vamos a suponer que entrega informe policial homologado y todos los anexos que conlleven, obviamente de acuerdo al tipo de evento, ¿no? Porque pues, no siempre se presentan todos los anexos, ahí de acuerdo a la situación. Ok, culmina su puesta, pero obviamente ya cuando es puesto a disposición, esta persona detenida es puesto a disposición del Ministerio Público, tiene un plazo de retención, es decir, ya está detenido, pero le dice al Ministerio Público, espérate detenido, no te vas, ahora quédate. Oye, no, te voy a retener y aquí te quedas, pero oiga, ¿por qué? Ah, porque voy a generar actos de investigación, voy a girar oficios, voy a mandar o girar oficios también a periciales, a instituciones, a esto, al otro, es decir, inicio actos de investigación y tengo un plazo de 48 horas en los que tú vas a permanecer aquí conmigo hasta en tanto yo determino si nos vamos a una audiencia para que se califique de legal o no tu detención ante la autoridad que en este caso va a ser juez de control, ¿no? Esa es ya la parte de retención, o sea, uno como policía va a decir, ¿sabes qué? Ya culminé mi puesta y me voy. Yo ahí te lo dejé en tu sede ministerial, ya es cosa tuya, Ministerio Público. Algo que pase y es bajo tu responsabilidad, pero mi detención ya se acabó, ahora sigue tu retención. Es decir, siguen tus 48 horas. ¿Queda claro ahí, Vicente? Sí, no, ahí hay otra pregunta que en relación a estas 48 horas que tiene el Ministerio Público para realizar actos de investigación. Normalmente ahorita los ministerios públicos están súper saturados en cuanto a realización de actos de investigación porque no tiene el personal suficiente o el que tiene están encargados de otras cosas y pues en 48 horas es muy casi, bueno, lo que veo es que es muy difícil de que lleguen a tener los suficientes datos de investigación para poder iniciar una solicitar o judicializar. Y después de que se judicialice, que se le señale fecha para audiencia y que no tenga los elementos y que pues lo tengan que dejar libre, ¿no, maestro? Sí, o sea, lo que me refiere es que luego el tiempo no le alcanza, ¿cierto? Es lo que usted me refiere. Sí. Sí, de hecho, ¿qué cree? Les voy a comentar algo, un temita aprovechando la intervención de Vicente, muy bien atinada. Fíjese,
lo que pasa, ¿no? Realmente lo que acontece interno aquí en lo que es la Fiscalía, al menos Fiscalía General de la República, por lo que puedo dar cuenta, ¿no? Al menos aquí en el estado de Hidalgo, en fuero común todavía no se le conoce como Fiscalía General de Justicia en el estado de Hidalgo, es Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo, fuero común. Aquí en fuero federal sí, Fiscalía General de la República, aquí en sede estado de Hidalgo, lo que acontece es que internamente, luego sí, como bien dice, luego se tiene, por ejemplo, en el tema de periciales, vamos a suponer, a veces uno o a veces dos peritos, y no todos están en sede. ¿Por qué? Porque si la sede es Pachuca de Soto, por mencionar algo, las otras subsedes son Tula, Tulancingo y Huejutla, la zona ya de la sierra, ¿no? Entonces, muchas veces los compañeros peritos tienen que desplazarse a esas subsedes, ¿no? Entonces, entre que giran oficio y en lo que llevan a cabo esos actos, esa es una cuestión, Vicente. Y compañeros, otro aspecto importante, al menos tratándose de orden federal, la exigencia es mayor. Aquí los compañeros van con tiempos, pero cronometrados. Es decir, para iniciar las carpetas era para antier, casi, ¿no? Y ojo, porque todo te monitorean desde la Ciudad de México. Y no solo para aquí, para Hidalgo, no. Por más que estés en Baja California, todo te está monitoreando Ciudad de México. A ver, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué esto? A ver el tema de indicadores. ¿Por qué no determinaste? ¿Por qué esta situación? ¿Y qué es lo que está en juego? Se preguntarán ante esa premura. La continuidad en el desempeño de funciones de ese Ministerio Público. ¿A qué me refiero? Al hecho de que la función de Ministerio Público, prácticamente esa función de investigador como tal, muy profesional, se está desdibujando. ¿A qué voy? A que todo es a la prisa, a la de ya, o sea, ya no investigas bien. Digo, no estoy tratando de decir, ay, es que por el Ministerio Público, no, de verdad que pásenlo por alto, porque fíjense que está bajo presión. O sea, no, estoy diciendo la realidad que están bajo presión y lo que deben de hacer es, si te piden esa bajo presión, pero resultados bien. O sea, te lo pido en menos de 48 horas, pero que todo quede impecable. Y ojo, porque si lo haces mal, te puede afectar en que continúes desempeñando funciones, es decir, te corran para pronto. Esa es la situación también, Vicente. Internamente, la cuestión de elementos y más el hecho de la premura que te presionan incluso desde México. ¿Ok? Por Sí, tema de sí. indicadores y demás. O sea, se ve muy, muy presionadas las compañeras y compañeros que integran carpetas de investigación. ¿Vale? Sí, gracias, maestro. Sí. Mari Carmen, a sus órdenes. Gracias, doctor. Usted nos acababa de precisar que el Registro Nacional de Detenciones lo realiza el primer respondiente y que en caso de que cuando ya esté la persona, puesta a disposición del Ministerio Público, este es quien lo actualiza y da vista en caso de que el primer respondiente no lo haya realizado. ¿Qué pasa cuando el Ministerio Público es el que omite actualizarlo? Ok, ahí se tienen en cadena de mando superiores jerárquicos. Se tiene, por ejemplo, al menos aquí a nivel federal, se tiene titulares de las unidades de investigación y litigación, se tiene fiscales en jefe y se tiene también al señor fiscal federal en cadena de mando. Y obviamente, ¿para qué? Para que apliquen también los correctivos o sanciones correspondientes. ¿Ok? Deslinden la responsabilidad prácticamente a través de la cadena de mando. ¿Sale? Así es. Sí, Y sí, dígame. No, sí, entiendo que entonces la sanción ya va a quedar en su superior inmediato. Así es, inicialmente sí. Y obviamente eso puede dar pauta a alguna otra situación, porque puede decir, bueno, ¿y por qué no fue el registro? En esa superioridad, pero ojo, independientemente, al menos a nivel federal, también contamos con asuntos internos. También se tiene asuntos internos, que es en este caso la FEAI, se le conoce, Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, FEAI. Fiscalía Especializada en Asuntos Internos. Alguna situación por responsabilidad del Ministerio Público aperturan carpeta de investigación por parte de la FEAI y cuando hay eso, híjoles, prácticamente se acaba el mundo, compañeros. Es decir, cuidado porque incluso se dejan venir desde México y a ver, quiero la carpeta y se ponen un plan de esa naturaleza, ¿no? Acuden directamente a la sede.
y dices, a ver, ¿dónde está el Ministerio Público? Queremos, le venimos a notificar esto, y a ver, pásame la carpeta y por qué la omisión, y empiezan la investigación. ¿Ok? ¿Sale? Al menos a nivel Gracias, doctor. federal así se maneja. Sí, sí, a sus órdenes. Bien, decíamos, oiga, pues bueno, voy a aquí en la plataforma México, por ejemplo, a proporcionar los datos, pero pregunta, ¿qué datos me van a pedir? O sea, ya tengo a la persona detenida, pero ¿de qué datos me allego para yo a su vez decir a la plataforma, oye, aquí te van los datos, lo que me vaya requiriendo? Pues bueno, cuando menos, y así lo precisa la propia ley, el registro inmediato sobre la detención que realiza la autoridad deberá contener al menos, o sea, no, ahí con eso me está diciendo, no son todos, ¿verdad? Al menos que el nombre de la persona detenida, la edad, el sexo, lugar, fecha y hora en que se practicó la detención, los motivos de la misma, es decir, por qué la detención, así como si esa detención derivó de un cumplimiento en la orden de aprehensión, fue una detención por flagrancia, un caso urgente, fue una falta administrativa. ¿De qué fue? Dime de qué fue. Ah, pues lo que pasa es que una alteración al orden público. Ah, bueno, es una falta administrativa, ¿no? Nombre de quién o quienes hayan intervenido en la detención, quiénes lo detuvieron. Ah, pues el policía primero fulanito de tal junto con el policía segundo fulano. Ok, a la autoridad a la que va a ser puesta a disposición. ¿A dónde lo van a trasladar? Ah, pues va a ir al juez cívico, ¿no? Ahí a Barandillas. ¿Dónde está ubicado ese Barandillas? ¿No? El nombre de algún familiar o persona de confianza en caso de que la persona detenida haya accedido a proporcionarlo. Esa es la fracción 7. ¿Por qué establecerá que en caso de que haya accedido? Muchas veces, obviamente, no va a estar ni de buenas ni sonriente la persona detenida, ¿no? Muchas veces está con coraje, está pataleando y aventando patadas a diestra y siniestra a ver a quién le pega, ¿no? O diciendo de palabras muy feas, muy groseras y por más pregunta que le, oye, alguna persona a la que no quiero saber nada, y bueno, a ver, sácale el nombre, o sea, no se vaya a pelear el elemento en decir, no, me tienes que decir a qué familiar le vamos a hablar aquí, dame un nombre de un familiar o alguien de tu confianza. Ojo, en el tema de persona de confianza es únicamente para que refiera a la persona detenida a algún familiar o persona de confianza. Ojo, no se está señalando aquí en esta fracción 7 que es para que lo defienda. Esta figura que se ha defendido por persona de confianza no está en nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Me pondrán a decir, ¿cómo no? Si esa persona lo puede designar a quien guste, no. ¿Por qué? Porque se busca que la persona en detención tenga una defensa técnica. ¿Qué implica la defensa técnica? Y ahí nos podríamos ir a otro tema, pero de forma muy breve. Que la persona, quien lo vaya a representar, quien vaya a defender sus derechos, deba ser licenciada o licenciado en Derecho. Contar con título y cédula profesional, con los conocimientos en el sistema de justicia penal acusatorio, ¿no? Y decíamos, si fuera adolescente, pues ya sabemos, ¿no? Incluso con título y cédula de especialidad. Pero bueno, digamos que es mayor de edad, ok. Con título y cédula y conocimiento en el sistema de justicia penal acusatorio, no persona de confianza. Es que Juan el mecánico es mi compadre y lo conozco desde toda la vida, desde que teníamos 2, 3 años que hicimos juntos. No, no para efectos de defensa, para efectos de registro nacional de detenciones, sí, que lo señale, porque ahí no significa que quien señale lo va a defender, no, solo es una referencia, ¿ok? El señalamiento de si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista. No vamos a decir, ah, sí, presenta una contusión, una laceración, una... No, 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 espérame, no. Ya son terminologías que considero van un poquito más allá del conocimiento policial y que implica que una persona especial en la materia, como lo es un médico, ¿verdad? Legista, lo puede determinar, ¿sales? Nosotros nos vamos a aventar esa. Oiga, es que me dijo que se llama Juan Pérez León. Y pues como que no, eso me suena como que a canción, ¿no? Mejor no le creo y le voy a dar unos golpes a ver si me dice cómo se llama realmente. No se pelee. Si a usted le dice a esa persona que se llama Juan Pérez León se llama. Por eso en la narrativa, nosotras y nosotros como policías, en el caso que así lo fuéramos, vamos a señalar la persona quien dijo llamarse Juan Pérez León, contar con tantos años de edad. ¿Por qué? ¿Quién dijo llamarse? Yo no estoy obligado a que hasta que yo diga, como que tengo la impresión o la sensación que ya me dijo la verdad. Como que ahora que me dijo Pedro López Juárez, siento que ya descanso muy en paz, que así se llama. O sea, no,
No tenemos esa obligatoriedad de pelearnos con esa persona hasta que sintamos como que sí, ya es verdad. Lo que me dijo ya le creo, ¿no? Pero ese Juan Pérez yo no se la compro. O sea, no. Si me dijo se llama así, se llama así. No, no es tema mío. Ya como parte de la investigación que haga el Ministerio Público se determinará. ¿Por qué? Han venido igual familiares. Oiga, vengo por precisamente Juan Pérez López. Juan Pérez López, Juan Pérez. No, bueno, al menos aquí no está. Vaya para allá al edificio aquí donde está Procu del Estado, porque aquí es como un complejo, o sea, está pegado con Procu del Estado. Y a ver si ahí tienen datos de su familiar. Va, y como en los 15, 20 minutos, porque no está lejos, ya regresó. No, tampoco está. A ver, debe estar aquí. Aquí. ¿Qué le dijeron? Es que me dijeron que lo detuvieron tales elementos de que, según esto, por tal situación. Y, es por arma, no, pues si es aquí con nosotros. Si es por arma de fuego, sí, porque es un delito federal. Ok, pero Juan Pérez, sí, no, tenemos tal fulano de tal. Y resulta que esa persona luego se cambia el nombre, que ni los propios familiares lo pueden encontrar. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? No nos vamos a poner como policías, hablo de policías, ¿eh? A investigar y que nos agarre la noche y que nos amanezca hasta que tratemos nosotros que, bueno, ya creo que nos dijo la verdad. No, ¿eh? Por favor, para que no caigamos en eso. La actualización del RND, decíamos, Ministerio Público, entra, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a actualizar. ¿Por qué? ¿A través de qué información? Fecha, lugar y fecha de nacimiento, domicilio, nacionalidad, alguna lengua nativa, estado civil, escolaridad. Ocupación o profesión, su CURP, pertenece a algún grupo étnico, sí, no. Descripción del estado físico de la persona detenida y nombre del médico que certificó. Esto obviamente es una labor del médico legista, decir, ¿sabes qué? En qué condiciones viene y demás. Y sus huellas. Vean, muy importante el tema médico. Ojo, si somos abogados defensores, mucho ojo en que también policías ya se hayan puesto las pilas y hayan dicho, a ver, persona detenida, ahorita que pases con médico legista, quiero que hagas mención. ¿Tienes algún padecimiento que tomas? Te lo va a preguntar. Si es el caso, menciónalo. Si tomas algún medicamento, refiérelo también. ¿Por qué? Para que se te consiga, se te proporciona o se permite obviamente que tu familiar te lo traiga, lo ingrese, ¿verdad? Porque es un tema de salud muy, muy delicado esa situación, ¿ok? Para que por favor policías, ahora tips para policías, tomen en consideración ese aspecto, ¿vale? De que, oye, lo van a certificar. Doc, por favor, que le refiera si tiene algún padecimiento, toma algún medicamento, toma algo. Hace poco igual vino una persona, familiares, ¿verdad? Oiga, le vengo a dejar su losartán a mi familiar. No. Oiga, le vengo a dejar su tal porque sufre la presión. Oiga, le vengo a dejar mucho ojo, ¿ok? Porque ahí donde le pase algo allá la responsabilidad, ¿quién lo tiene bajo custodia? Sí, si bien es cierto está con policía, en este caso federal ministerial aquí en FGR, pero la carpeta de investigación con qué Ministerio Público está. A ver, Ministerio Público, ¿advertiste esa situación? ¿Preguntaste si realmente, o del parte médico se te informó que requería tal medicamento? Ojo, ojo, mucho ojo con esa situación. No vayamos a tener un problemilla de algo ahí fuerte, ¿vale? Aquí hay más datos, la fotografía, ¿verdad? De esa persona, cómo identificarlo, ¿no? Quién está realizando la actualización del registro. Aquí incluso se va a insertar alguna descripción mínima de la ruta sobre el traslado, ¿verdad? Cómo se trasladó esta persona hasta esa sede ministerial, ¿vale? Cómo llega, incluso para que vean hasta la ruta que se va a tomar, ¿no? Es una herramienta tecnológica, sí, como tal, va a decir qué autoridad o institución efectuó la detención, ¿verdad? La autoridad a la que se puso a disposición, en dónde está puesta a disposición, cuál es el domicilio, fecha y hora, lugar, fecha y hora en que se realizó la detención. Ok, ¿qué más vamos a tener de este RND? Ok, como parte de los transitorios, vean, como parte de los transitorios tenemos que este Registro Nacional de Detenciones fue de forma pausada o escalonada. ¿A qué se refiere? Que inicialmente, obviamente, al ser publicada esta ley en el 2019, ¿no? Se dijo, ¿sabes qué? Para delitos federales sí que se eche a andar en el 2019, pero ojo, para delitos del fuero común en un 2020, ¿ok? Ya para abril 2021, ya esto ya debe quedar listo. Ya no vamos a tener el hecho que, oye, policía, ¿por qué no realizaste el registro? Pues estamos en tiempo, todavía falta, ¿no? O sea, no, todavía no rebasamos no, ¿cuál? Ya lo rebasamos porque acuérdate que hasta 2020 teníamos límite, bueno, hasta abril 2021, ¿no?
Entonces, para el caso de la información referente a los registros de detenciones de carácter administrativo, a más tardar el 1 de abril del 2021. Es decir, ¿cuál es de carácter administrativo? Pues aquellas faltas administrativas, ¿no? Ya superamos la parte de delitos federales, bueno, ya implementamos ahora en abril de 2020 para delitos del fuero común, es decir, aquellos delitos en los cuales no se genere un impacto a la federación, sino que sea entre particulares y que no sean, si no mal recuerdo, de los que contempla el artículo 48, ¿verdad? De esa ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No está contenido ahí, pues no es un delito federal, es del fuero común y por lo tanto, regístralo, ¿verdad? Porque es delito de fuero común y tenías hasta abril de 2020 para implementarlo, es decir, para echarlo a andar, ¿no? Ya para abril 2021, pues ya ni preguntemos, ¿vale? Ya esta situación debió haber quedado pues totalmente superada. Ahora, voy a compartirles, permítame, más bien dejo de compartir la presentación para compartir ahora la pantalla justamente de la ley, ¿verdad? Esta ley la tenemos por aquí, a ver. Ley nacional, ley del Registro Nacional de Detenciones. Ok. Vean, vamos a compartir ahora la ley para que la visualicen, porque si no, va a decir, oiga, no la hemos visualizado, y pues sí, vamos a visualizar a la ley. Debe ser esta. Ahí está. Ahí tenemos a nuestra ley, ¿verdad? Ahí está, vean. Esa es nuestra ley nacional del registro de detenciones. Vamos a ver un poquito de zoom. Ahí está. Y vean, esto es de lo que les hablaba hace rato. De un pequeño, bueno, este es no tan pequeño, este es un poquito, bueno, sí, no tan extenso, un pequeño glosario, ¿no? Primeramente, por lo regular, no todos los ordenamientos lo traen, no todos. La mayoría, me atrevería a decir sí, porque refiere, para los efectos de la presente ley se entenderá por, y ya, se entiende por y te establece conceptos, ¿no? ¿Quién es una persona detenida? Acá está. El registro, en lo subsecuente, significa que cuando ustedes encuentren la palabra registro, en automático se refiere al RND, ¿no? Al Registro Nacional de Detenciones. Cuando haga alusión a la secretaría, se entenderá que es la SSPC, ¿ok? Para que no pensemos, ¿qué secretaría será? ¿La de Gobernación? ¿La de Relaciones Exteriores? No, es la de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿ok? Por eso nos establece este glosario. Ya veíamos aquí la situación de los principios, el tratamiento que se debe dar a los datos personales, decíamos el tema de la secrecía, ¿no? Quienes tienen acceso a la información, hay personas, obviamente, elementos que cubren ciertos perfiles. Unos fungen como administrador, ¿verdad? Que hace el supervisor, el de consulta, el capturista y el enlace. Estos son elementos que obviamente tienen funciones ya establecidas internamente cuando requieren la información o el tratamiento de la información para el Registro Nacional de Detenciones a través de esa plataforma, ¿verdad? Decíamos los datos que debe contener, esto ya lo mencionamos, lo que debe contener el Registro Nacional de Detenciones. En el tema de la actualización, también ya tenemos el tema de actualización. La consulta de información, ¿verdad? Muy importante la consulta de información. Ahora, decíamos, ¿será que toda persona puede tener, decíamos hace rato, oiga, esta es la pantalla para la búsqueda de la persona en detención? Sí. ¿Y dónde está eso? O sea, me queda claro que me dice que hay un marco jurídico, bueno, obviamente amplio, pero principalmente de forma muy puntual, la ley nacional del registro de detenciones, sí. Y dentro de esta ley, ¿dónde está el hecho que cualquier persona puede llevar a cabo esa búsqueda? Ah, aquí está. Parte de eso aquí está en el artículo 33. Toda persona interesada podrá tener acceso al sistema de consulta. ¿Qué debe proporcionar para ello? Pues los datos de la persona a quien quiere localizar o encontrar. ¿Sales? Que fue el pantallazo que les presenté. Ok. Y obviamente decíamos el tema de transitorios, ¿vale? Pero ojo, justamente esto no es todo. ¿Por qué? Porque contamos con otros ordenamientos jurídicos. Decíamos, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿verdad? Tenemos una infinidad, obviamente, de obligaciones.
así como en el artículo 132 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, vean, vamos a echar un vistazo, si nos da tiempo todavía, ¿verdad? A este ordenamiento jurídico. Permítame un momento. ¿Qué hice? A ver. Vamos a proyectar ahora entonces. No sé si sea esta. Sí. Creo que ahora ya van a estar visualizando la ley nacional. Así, ya es la ley nacional la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vean, la seguridad pública y sin duda alguna tiene obligaciones. Permítanme un segundito, ahorita los vamos a ver este tema. Déjenme voy más hasta aquí abajo porque aquí es donde está el tema de lo que es la disciplina, ¿no? El régimen disciplinario es lo que quiere encontrar para que vean que esta ley también establece acerca de la disciplina tratándose de el registro de detenciones. Creo que está más arribita porque estas son... Aquí está. Esto es lo que yo quería encontrar, ¿verdad? Ojo, ese reto les decía, la temática de responsabilidad penal, ¿no? Y obviamente establece responsabilidades a las personas servidoras públicas de las instituciones de seguridad pública. ¿Quiénes son? Los policías, por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley. Entonces, como aquí tienen obligaciones, y aquí están las obligaciones, para que tomen nota, artículo 129 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Obligaciones de los policías, obligaciones de las personas integrantes de seguridad de las instituciones de seguridad pública. Acá están, artículo 129 de esta ley. Aquí está la ley, para que tomen nota. Ahí está. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Ok? Dentro de estas, pues me establece más o menos cumplir con requisitos de permanencia. Ya me está haciendo alusión al SEC, ¿verdad? Centro de Estudios Control, Centro de Evaluación, perdón, Centro de Evaluación de Control y Confianza. Al SEC. Velar por, dice, con oportunidad de diligencia, vean, por la integridad física de las personas bajo su custodia. Ahí por si se preguntaban, oiga, ¿y por qué es mi responsabilidad de esta persona detenida? Aquí está. Velar con oportunidad por la vida y la integridad física de la persona, ¿verdad? Apegarme a protocolos de investigación y cadena de custodia emitidos, ¿ok? ¿Qué significa? Que debo tener prácticamente, pues bueno, un apego al marco de la legalidad, ¿no? Preservar indicios, acá está mi obligación para preservar indicios, ¿no? ¿Qué significa? Pues bueno, tuve el conocimiento de un evento, pero debo resguardar el lugar. ¿Para qué? Para evitar que obviamente los sustraigan, los muevan, todo, ¿verdad? Entonces es mi deber, ¿verdad? Informar de manera oportuna a mi superior, ya sea omisiones o actos indebidos del personal perteneciente a también instituciones de seguridad pública. Cumplir las órdenes, ¿verdad? Abstenerse de, obviamente, respecto a bienes de la institución, de sustraer, ocultar, alterar, más bien de robar, de destruir y lo que sea, ¿no? Esos bienes de la institución. Ok, no permitir que otras personas lleven a cabo actos inherentes a la atribución que tengo como tal encomendada como miembro o integrante de la institución de seguridad pública, ¿vale? Ok, dentro de todas estas, vean, vamos a buscar justamente el de ordenar la detención. Aquí está. Fracción 23. Acá está. Obligaciones de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública, artículo 129, fracción 23 con romano, ¿vale? De la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicho sea de paso, el 16 de julio de este año tuvo una reforma. Se publicaron 11 decretos en el Diario Oficial de la Federación con fecha 16 de julio de este año. Dentro de los 11 se tocó a esta ley. Oiga, pero ¿qué originó todo esto? O sea, 11 decretos, sí, 11 decretos. ¿Saben por qué? Por el tema de la Guardia Nacional, cuando justamente pasa a ser tomado en cuenta como una fuerza armada, ¿no? Y si sabes qué, pues vamos a adecuar, una cosa lleva a la otra, es una especie de efecto dominó, ¿verdad? Si se modifica obviamente la ley de la Guardia, su reglamento, y como va para un tema de Fuerzas Armadas, pues bueno, la parte castrense también, y sin duda alguna, esta ley es en su inicio, en el artículo primero,
previo a la reforma se establecía, la presente ley es reglamentaria del artículo 21 constitucional, su párrafo número, así lo establecía, ¿no? Entonces también se tuvo que llevar a cabo la reforma. Y ojo, el artículo 129, fracción 23, ¿qué establece? Ordenar como parte de la obligación o realizar la detención de una persona. Eso es una obligación, detenerlo, ¿verdad? Obviamente de acuerdo a requisitos que establece la propia Constitución, es decir, bajo qué supuestos, vaya, ¿no? E inscribirla, es decir, no solo detenerla, sino también inscríbela en el Registro Nacional de Detenciones. Ahí está mi obligación. Esta obligación de acuerdo, ojo, con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y aquí están, voy a volver a la parte del artículo 129. Son obligaciones de las personas integrantes de las instituciones de seguridad pública. ¿Sales? Ok. Pero vean lo siguiente. Es cuando digo que no todo está en esos ordenamientos. Va a decir, ¿y ahora con qué nos va a salir? Fíjense. Ahora les voy a presentar el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es donde digo, tenemos todo un abanico. Y obviamente este abanico debe también ser utilizado por los defensores también, ya sea particular o de oficio. Me voy a ir al 132. Acá está. Vean, le voy a dar zoom, ¿no? Para que podamos tener mayor visibilidad. Ahí está. Voy a cerrar esto. A ver, ahí está. Acá está. Vean. Este es el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sales? Vean, 132. Obligaciones de las y los policías. Y aquí viene, a manera de fracciones. Primero me advierte, oye, policía, desempeñate conforme a estos principios, ¿vale? Pero oye, tampoco te olvides que aquí están tus obligaciones. Y aquí viene, recibir las denuncias, también denuncias anónimas, realizar detenciones. Y vean, también al desde su conocimiento a esa persona qué derechos le asiste. Actuar bajo el mando del Ministerio Público, ¿sale? Practicar actos de investigación, preservar el lugar de los hechos, ¿ok? Entrevistar a personas también, proporcionar atención a víctimas, y esto no solo está aquí, compañeras, compañeros, también está en el artículo 20 de la Constitución Federal en su apartado C, que tiene derecho a las víctimas, ¿ok? Derechos de las víctimas, ¿ok? Acá tenemos dar cumplimiento a mandatos ministeriales y jurisdiccionales, es decir, actos de investigación, órdenes de aprehensión, órdenes de cateo y demás. Emitir el informe policial homologado, ¿sale? Emitir el informe policial y demás documentos. ¿Por qué? Porque lleva anexos. Anexos, no nexos, ¿eh? Anexos, lleva anexos. SIPH. Y ojo, esta fracción 15 deja la puerta abierta, como le digo yo. ¿Por qué? Las demás que le confieran este código, si es que hubiera otras obligaciones regadas, o bien, y otras disposiciones aplicables. Ahí está. Ahí está, ¿qué me van a decir? Pues ahí está el hecho que no se está limitando. Fracción 15 en romano y otras disposiciones aplicables. Otras que se encuentren contenidas en esas otras disposiciones. Pero, ¿por qué aplicables? A la ley, a la materia. Y se dirán, ¿qué materia? Seguridad pública. ¿Cómo cuál? Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ok, sí ven la parte de interpretación aquí, cómo el propio legislador deja la puerta y abierta, decir, ¿sabes qué? Prácticamente en esa fracción 15 me establece, y las demás contenidas en otras disposiciones que resulten aplicables. Más o menos es lo que me dijo ahí. Sí queda claro esta parte. Oiga, pero ahí no me dice literal que el RND, sí, no te lo dice literal, pero si lo interpretas, no está, pero sí te dice, ¿sabes qué? Y otras que no estén aquí, pero que sí se encuentren en leyes que sean aplicables a la materia de seguridad pública, adelante, luz verde. También deben ser obligatorias de policías. Y ahí es donde se contiene. Deja la puerta abierta. ¿Tienen alguna duda, comentario, compañeras, compañeras? Voy a dejar, compañeros y compañeras, voy a dejar de compartir, porque ahorita voy a cerrar con un criterio jurisprudencial para cerrar la ponencia. ¿Algún comentario? ¿No? No, maestro, muchas gracias. Ok. Voy a proyectarles finalmente un criterio, considero muy, muy importante. Muy importante. Vean,
Aquí está. Y con esto concluyo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí nos va a llevar tiempecito. Vean, estos criterios se han de preguntar, oye, Agustín, ¿y cómo que criterios? Sí, vean, para robustecer en este caso, Vicente, ¿iba a hacer uso de la voz? No, maestro, gracias. Ok, vean, para robustecer muchas veces nuestros argumentos, tratándose si somos abogados, ya sea de oficio o defensores particulares, muchas veces también, ya sea como autoridad, órgano jurisdiccional, es decir, juezas, jueces, también como personal de ya sea Fiscalía General de la República o agente del Ministerio Público de Fuero Común, es decir, los sujetos procesales a los que hace alusión este artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que tengamos ese conocimiento, esa amplitud también de argumentación, podemos echar mano, es decir, aplicar, utilizar o dar lectura a criterios que incluso también aquí la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado y del cual me voy a permitir compartirles. Vean nada más qué criterio nos ofrece aquí. Este es el registro digital para que lo puedan buscar en la página, en este caso de tesis, ¿verdad? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vean, el rubro lleva por... Perdón, es 2020 400... ¿qué? 60. Ay, gracias, maestro. Sí, 2020 460, anótenlo, registro digital. ¿Por qué va enfocado al tema del Registro Nacional de Detenciones? Porque aquí resalta la importancia y sobre todo la obligatoriedad que tienen o que deben llevar a cabo de acuerdo al protocolo de actuación policial. Hace referencia al entonces Distrito Federal, obviamente, pero que sin duda alguna aquí resaltando el hecho que policías no deben de ser omisos en realizar el registro. Esto independiente a que resulte de impacto, incluso de un aspecto de índole internacional, porque de igual manera aquí se invoca, es decir, se hace mención y o referencia a un caso muy conocido, y si no, ahorita lo vamos a conocer, que es el caso Radilla Pacheco contra México, ¿verdad? Esto igual lo pueden ustedes anotar si quieren ahondar más en el tema de qué trata este caso Radilla Pacheco contra México, ¿verdad? Pueden anotarlo y pueden ustedes darle una lectura con mayor detenimiento y verán que fungió o sirvió como antecedente o precedente para que se pudiera emitir también criterios en ese sentido derivado de ese asunto, un asunto un tanto mediático, bastante complejo y de muchos años, ¿verdad? De procedimiento, ¿verdad? Vean, ¿a qué se hace referencia aquí en el tema de desaparición forzada de personas? Obviamente esto por parte de quienes, de autoridades, en este caso policías, ¿no? Establece lo siguiente, vean, del artículo constitucional mencionado, bueno, a que hace referencia a un mandato constitucional, se obtiene que una vez que es detenida una persona por policías por considerar que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, es decir, este es el tema de flagrancia, la obligación de estos, de los policías, es presentar a esa persona sin demora injustificada ante autoridad competente, en este caso, pues Ministerio Público, ¿verdad? A fin de que determine si es correcta la causa que dio lugar a esa detención y definir su situación jurídica. Esto es la retención. Aquí estamos ante la retención, de lo cual, ojo, debe quedar registro. Ahí está, debe quedar un registro sin estar facultados para realizar acciones relacionadas con la investigación de los delitos y hace referencia a un protocolo, sin duda alguna, de la entonces Secretaría de Seguridad Pública en lo que ahora es Ciudad de México, ¿vale? Para la realización de detenciones en el marco del sistema penal acusatorio. Ok. Ahora, se hace mención aquí que lo siguiente, vean, no se autoriza que los agentes de seguridad, una vez que efectuaron la detención en flagrancia, tengan que evaluar y determinar si presentarán o no al detenido ante la autoridad competente. Es decir, ya detuvieron a la persona, pero todavía digan, bueno, ya la detuvimos, ya está aquí con nosotros bajo nuestra custodia. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a disposición? ¿Lo paseamos? ¿Lo golpeamos? ¿Qué hacemos? O sea, no. Dice, ¿sabes qué? Agente de seguridad, tú ya detuviste a la persona, pero no tienes por qué evaluar y determinar si lo vas a poner a disposición. Tu obligación, aquí está, tu obligación consiste en conducirlo de inmediato a la autoridad competente, ¿no? Dice, informar cualquier eventualidad, como que,
una manifestación, un derrumbe, una urgencia médica, se descompuso la patrulla, un percance vehicular, no lo digo yo de forma unilateral, aquí está, ¿verdad? Por lo que no deben desviarse, así sea para investigar, en este caso el paradero del denunciante, una vez detenido, debe ponerse a disposición de la autoridad ministerial para que ésta evalúe la detención, ¿no? Decida si sigue el detenido, si sigue detenida esa persona o lo pone en libertad, decíamos, de conformidad con ese artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que con cual rubro lleva libertad en investigación, libertad en la investigación, ¿no? Entonces es la obligación de esos policías. Y esos policías, el hecho de que los policías que efectuaron la detención afirmen que dejaron libre al detenido unas calles adelante donde efectuaron la privación de la libertad por no haber localizado a la persona que lo señaló, no puede llegar a desvirtuar la desaparición forzada de persona como violación de derechos humanos. Pues en principio ello equivale a trasladar a una persona detenida a un lugar distinto a las instalaciones de la autoridad competente. Es decir, ya lo subiste a la unidad, o sea, ya valoraste, ¿qué hago? ¿Lo llevo o no lo llevo? No está la persona que lo señale, pues me sigo con él en la unidad. Más adelante le digo, ¿sabes qué? Pues ya bájate. Es como si hubiéramos dicho, ya llegamos, mira, a Ministerio Público, ¿sí me entienden? Entonces, no es de que ya lo subí, pero como no hay nadie, pues agarro y lo suelto. O sea, no, porque equivaldría a decir, aquí lo establece, que estás trasladando a una persona a un lugar distinto a las instalaciones de Ministerio Público, ¿no? Por lo que aparentemente resulta benéfico para el detenido porque pues lo estás dejando en libertad, pues supone que recuperó su libertad, pero no es así. Pues al no agotarse el procedimiento establecido, es decir, que lo tengas que poner a disposición a la persona, a la autoridad competente, no se tiene la certeza sobre en qué condiciones físicas y psicológicas se encontraba el momento de que esto último ocurrió. Es decir, le abriste la puerta a la unidad que se fuera, dijiste, bueno, pues ya mejor vete, pero ¿quién me da cuenta de ello? ¿Lo golpeaste? Se supone, ya dijimos, para con qué finalidad, una de tantas, que se expidió esa ley, ¿no? En la exposición de motivos. ¿Dónde quedó? ¿Cómo, por qué lo dejaste ahí? ¿Por qué le abriste la puerta? ¿Qué? ¿Lo golpeaste? ¿Lo llevaste a pasear? O sea, yo lo voy a malinterpretar, ¿no? Entonces no se conocen los estados de salud de esa persona. Hay una violación a sus derechos humanos, ¿no? Porque al efectuar la detención como agentes tenían la calidad de garantes de la integridad física y psicológica. ¿A qué se refiere con que tenían la calidad de garantes? Que tendrían que garantizar su propia integridad, ya sea física, psicológica, sus bienes jurídicos como la libertad. ¿Por qué? Porque tú estás como elemento aprensor, sí, en calidad de garante, porque debes garantizar los derechos de esa persona porque está bajo tu custodia y todo lo que pase recae sobre ti, ¿no? Incluso esto lo ha sustentado la propia, y esto es para que lo noten también, Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ok? Que es un instrumento aquí a título bueno, más bien una institución de índole internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ha emitido incluso sentencias de casos bastante relevantes, como también lo es el del caso de Radilla Pacheco contra México, ¿no? Es decir, aquí se efectúan la detención y son responsables de salvaguardar los derechos de los detenidos, porque está bajo su custodia, obviamente, ¿no? Afirma que el sometimiento de detenidos a cuerpos represivos oficiales y agentes estatales que actúen con tolerancia o aquiescencia del Estado y que impunemente practiquen actos contrarios a derecho ocasionan pues diversos delitos, ¿no? Por ejemplo, representan una infracción al deber de prevención de violaciones de los citados derechos. ¿Por qué? Porque más allá que prevengan la situación, decir, ¿sabes qué? Es una persona que se detuvo, pero le asisten derechos y como tal debemos de respetárselos. No por decir, sí, en efecto damos por hecho que cometió el delito. Digo, aunque nos quede claro, lo hayamos visto, pero le asiste la presunción de inocencia. Y no por ese solo hecho, decíamos hace rato, vamos a actuar, ¿verdad?, con violencia o violación a derechos humanos, ya sea con tortura, con trato cruel, inhumano, no sé, degradante y demás violaciones, ¿no? No, porque es un sujeto de derechos esa persona, le asisten derechos, por más que se encuentre en detención, ¿sales? Entonces, quise referir este criterio jurisprudencial porque considero que son varios puntos los que toca, ¿no? Te da un contexto de una situación real quizá y es muy común, podemos llamarlo así, que las personas de estos elementos los detienen y se los llevan y dices, ¿qué hacemos, pareja? ¿Los ponemos a disposición o
O ya de plano le abrimos la puerta. No, pues ya abre la puerta aquí, que se quede, nomás dale sus golpes y que se vaya ya. ¿Es correcto? Obviamente no. ¿Vulneraron derechos? La respuesta es sí, ¿no? Sería tanto como, decía, establece el propio criterio, que ahí en ese momento, en ese lugar donde le abren la puerta, aquí está Ministerio Público, ¿no? Y estás fuera de protocolo, no estás actuando conforme al protocolo de esa detención. Y sobre todo estás vulnerando, violentando sus derechos. Y me estás dejando a mi autoridad en la incertidumbre de las condiciones en las que estás dejando a esa persona, ¿no? No sabemos si la golpeaste o no. Ajá, ¿cuál es su estado de salud, su condición? No la conocemos, ¿vale? Bien, pues compañeras, compañeros, ¿algún comentario al respecto? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que referir? Vicente, ¿todo bien? Auricela, Mari Carmen. Quien guste puede activar su micrófono, hacer uso de la voz o escribirnos en el chat sin problema. Gracias, doctor. Gracias, maestra.